Ya se puede comenzar, Jesús. Están todavía en receso los muchachos. Sí, ¿verdad? Bien, Claro, jóvenes, profesor. vamos a comenzar entonces. Como siempre, muy buenas tardes con todos. Espero pues que todos se encuentren bien, que por su casa también todo pues esté tranquilo, ¿no? Para poder desarrollar pues nuestras tareas, nuestros trabajos con la tranquilidad y con la calma pues que se requiere, ¿no? Bien, el tema que vamos a desarrollar esta semana, como lo pueden ver, es el tema número 8, enlaces químicos. La primera parte, porque este capítulo puede desarrollar incluso hasta en 3 semanas, ¿no? Pero creo que lo vamos a ver en dos, no sé cómo está el programa hecho. Pero en esta primera parte vamos a ver los enlaces entre átomos, ¿no? Enlaces interatómicos, química propiamente dicha, ¿no? Porque a partir, jóvenes, de este capítulo vamos a iniciar la química de verdad, ¿no? Porque vamos a hablar pues de sustancias que ya resultan de la combinación de los átomos que hemos visto en los primeros capítulos, ¿no? O sea, toda la información que hemos visto en el capítulo de materia, que hemos visto en la estructura atómica, en configuración electrónica, en números cuánticos y en tabla periódica, lo vamos a aplicar ahora, ¿no? Directamente. Porque vamos a estudiar a los compuestos químicos que comparado con los elementos que hemos visto que eran solamente 118, aquí vamos a tratar pues millones de compuestos, ¿no? Millones de compuestos químicos, tantos orgánicos como inorgánicos, ¿no? Y todos esos compuestos resultan de la combinación de los átomos, de los elementos metales, no metales, generándose fuerzas de atracción que reciben estos nombres, ¿no? Los enlaces químicos. Bien, por otro lado, jóvenes, la domiciliaria de esta semana cubre también la domiciliaria que faltaba, ¿no? De una semana se perdió por cuestión, pues, de que no hubo clases por que tuve problemas de salud, no había notas ahí, se va a completar, ¿no? Para que quede ya, pues, en sus registros como parte de la segunda unidad. Bien, vamos a empezar rápido, jóvenes, porque esto es bastante teórico y vamos a tratar como siempre los puntos más importantes, ¿no? Porque como se va a dar en 2 o 3 semanas, vamos a situarnos en ciertos puntos específicos del capítulo, ¿no? Bien, los enlaces químicos. Aquí utilizamos, jóvenes, el plural porque nos vamos a referir a muchos, ¿no? Tipos de enlace. Aunque en esta clase vamos a tratar básicamente dos de ellos, ¿no? Se definen los enlaces químicos, jóvenes, como fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica y magnética, principalmente eléctrica, porque también hay atracción magnética, pero la que predomina es la fuerza eléctrica, que se va a presentar entre átomos y entre moléculas. O sea, esta atracción se puede manifestar cuando se presentan átomos o se presentan pues moléculas, ¿no? Eh, Estas fuerzas son responsables de mantener unidos a los átomos en el interior de las moléculas y en los agregados iónicos. A nivel molecular son responsables de la existencia de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. O sea, gracias a los enlaces existen, jóvenes, las moléculas, existen los agregados iónicos, existen los sólidos, los líquidos, los gases. Hemos visto cuando tratamos el capítulo de materia, cuando hablamos de los estados de la materia, hemos dicho que los estados de agregación dependían de las fuerzas, ¿no? De atracción y repulsión. En el sólido predominaba la fuerza de atracción sobre la fuerza de repulsión, ¿no? En los gases predominaba la repulsión sobre la atracción y en los líquidos había un equilibrio, ¿no? De esas fuerzas. Esas fuerzas que habíamos mencionado en ese capítulo, cuando nos referimos a la atracción, estamos hablando de los enlaces químicos, ¿no? Porque estos enlaces químicos tienden a unir a los átomos, a unir a las moléculas, ¿no? Pero no siempre que se unan los átomos van a aparecer moléculas. Por ejemplo, si hablamos del agua, H2O, eso sí es una molécula, los átomos de hidrógeno y oxígeno dentro de esa molécula permanecen juntos debido al enlace químico, ¿no? Y va a ser un enlace particular que vamos a tratar hoy, que se llama enlace covalente. Pero no todas las sustancias forman moléculas, ¿no? Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio que tenemos en casa, no está formado por moléculas, ¿no? En el interior vamos a encontrar iones de cargas opuestas, cationes y aniones, formando pues redes cristalinas. Ahí no se habla de moléculas, pero igual estos iones, cationes y aniones se mantienen unidos gracias también pues a la fuerza de atracción
eléctrica, que viene a ser un tipo de enlace llamado enlace iónico. Aquí en esta clase vamos a ver esos dos tipos de enlaces principales, ¿no? El iónico y el covalente, que va a depender de qué tipos de átomos estén unidos, ¿no? Mediante esta fuerza. A nivel molecular hay otros tipos de enlace, ¿no? Que se van a tratar en las clases posteriores. Pero esos son los enlaces, esa es la definición, ¿ah? Fuerzas de atracción, porque en la naturaleza también hay fuerzas de repulsión, y de naturaleza eléctrica, ¿no? Eléctrica, que tienden pues a mantener unidos a los átomos y a las moléculas. Bien, características de los enlaces químicos. Siempre que se forme un enlace químico, jóvenes, se va a observar de forma directa o indirecta los siguientes hechos, que hay que recordarlos para la teoría. Primero, ¿no? Estas características se van a manifestar tanto en los enlaces entre átomos como entre moléculas, ¿sabes? Porque son características generales, no solamente cumplen para átomos y para moléculas, sino para todos en general. Primero, siempre que se forma un enlace químico, jóvenes, se está desarrollando un cambio químico que hemos visto en la clase de materia, ¿recuerdan? Vimos los cambios físicos y los cambios químicos. Aquí el enlace químico es un cambio o fenómeno químico. ¿Por qué? Porque cuando los átomos y las moléculas se enlazan, van a aparecer nuevas sustancias jóvenes que tienen propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Por ejemplo, cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar el agua mediante el enlace químico, las propiedades cambian, ¿no? Porque el hidrógeno es un gas, el oxígeno es un gas, el hidrógeno es combustible, el oxígeno es oxidante, y cuando se forma el agua, todas las cosas han cambiado. El agua ya no es gas, el agua es líquido, el agua no es combustible, el agua no es oxidante, es un material pues que lo consumimos diariamente, ¿no? Y nos sirve de mucho. Entonces se han modificado las propiedades, se ha modificado la fórmula, se ha modificado la estructura. Y eso debido al enlace químico. Por eso se dice que el enlace químico representa un cambio químico en la materia. Segunda característica, son procesos exotérmicos. Exo viene de exterior, térmico viene pues de calor, temperatura. Siempre que se forma un enlace, jóvenes, se libera energía. Se libera energía en forma de calor al exterior. ¿Por qué? Porque lo que se va a formar luego del enlace, que vienen a ser los conglomerados, son sustancias pues más estables que poseen menos energía. O sea, los átomos antes de enlazarse poseen alta energía, la mayoría son inestables, pero una vez que se enlazan, se vuelven estables y poseen menos energía. El exceso, porque va a haber un cambio de energía, se va a liberar en forma de calor. Y esa energía liberada tiene un nombre, se llama energía de enlace. Mientras más energía se libere, más estable va a ser la sustancia en cuanto a sus enlaces. Es el caso, por ejemplo, que cuando se une el sodio con el cloro, ¿no? Y se forma el cloruro de sodio. El sodio es un metal alcalino de alto carácter, jóvenes, es un metal que se oxida violentamente, ¿no? Esto no lo puede tocar el agua porque explota, es muy reactivo. El cloro, por otro lado, es un gas venenoso. Ustedes respiran una pequeña cantidad de cloro y se mueren. Sus pulmones quedan disueltos, ¿no? Pues el cloro se utiliza para matar, ¿no? Eliminar materia orgánica, como la potabilización del agua, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se combinan, la cosa cambió, jóvenes. Tenemos el cloruro de sodio y lo consumimos diariamente, ¿no? El cloruro de sodio no es venenoso, ¿no? No es, pues, oxidante, no es inestable, ¿no? Es una sustancia bastante estable. ¿Por qué? Porque en el proceso, ¿no? de formación, las sustancias iniciales que sí eran inestables, se convirtieron en una sustancia más estable y en el proceso se libera energía. Por eso se dice que es un proceso exotérmico. No se absorbe energía, se libera energía. Siempre que se libere, pues que se forme un enlace, ¿no? Segunda característica. La tercera característica, y es la más importante de todos, jóvenes, es la razón por la cual los átomos y las moléculas se enlazan. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no permanecen separados? ¿Por qué tienen que unirse uno con otro, no? Lo hacen, jóvenes, por una finalidad, ¿no? Con un objetivo. Su objetivo es incrementar la estabilidad. Por naturaleza, jóvenes, toda sustancia que se encuentra libre o separada es inestable. Y siempre va a buscar a alguien con el cual combinarse, formar un enlace químico y generar una nueva sustancia que sí va a ser estable, y así van a perdurar en el tiempo. Esa es la explicación por la cual, como dice acá, son pocos los elementos químicos que existen de forma libre en la naturaleza, ¿no? La mayoría se cuenta combinado. De los 118 elementos químicos que conocemos en tabla periódica, solo algunos
permanecen jóvenes libres, ¿no? Como los gases nobles que no se combinan, como los metales nobles, como el oro, ¿no? Lo encontramos en pepitas puro, ¿no? En la plata o el platino, o el oxígeno y el nitrógeno del aire, ¿no? Pero la mayoría, jóvenes, el resto, todos están combinados, ¿ah? Con otros. ¿Por qué? Porque así son más estables. Por eso prefieren enlazarse a quedarse pues de forma separada, porque así incrementan su estabilidad. Por ejemplo, el hierro, ¿no? El hierro es sumamente inestable, lo dejamos a la intemperie y se oxida. En cambio, si lo tenemos como óxido, esto ya no cambia, pues va a estar así en el tiempo, ¿no? No va a cambiar porque ya es estable. Buscan la estabilidad de los átomos y las moléculas para permanecer pues inalterables en el tiempo, ¿no? Y eso lo logran enlazándose químicamente. Hay que recordar esto principalmente, ¿no? Y la cuarta característica ya tiene que ver con su naturaleza. Hemos dicho que los enlaces químicos son fuerzas de naturaleza eléctrica. ¿Por qué eléctrica? ¿No? Porque en su formación participan los electrones. No los protones ni neutrones, los electrones, ¿no? Y no cualquier electrón. ¿Ah? Cuando se forma un enlace, normalmente los electrones que participan son los externos, los que están más alejados, los que están en el último nivel de energía. Esos electrones tienen un nombre, se llaman electrones de valencia, porque dependiendo de su número, vamos a ver que el átomo va a generar cierto número de enlaces, cierta cantidad de enlaces, ¿no? Electrones de valencia. Los electrones entonces son responsables de la formación de los enlaces, por eso la naturaleza eléctrica del enlace. Bien, estas características son muy importantes, muchachos, hay que recordarlos. Y esto corresponde ya a los detalles generales, ¿no? De los enlaces químicos. Lo que vamos a ver a continuación ya son los que nos competen en esta clase, ¿no? Los tipos de enlace. Tipos de enlace químico. Dependiendo, jóvenes, de las especies que se van a unir o se van a enlazar, que pueden ser átomos y moléculas, ya lo hemos mencionado, se van a tener dos tipos de enlace y cada uno va a tener variedades, ¿no? Los llamados enlaces interatómicos que se producen entre átomos y los enlaces intermoleculares que se producen entre moléculas. En este cuadro tenemos las variedades para cada caso. Dentro de los enlaces interatómicos hay tres tipos o variedades, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Nosotros en esta clase vamos a dar detalles sobre estos dos primeros. Vamos a mencionar también al enlace metálico, pero esto en realidad se estudia en física. Enlaces intermoleculares son las que se dan entre las moléculas y aquí también hay tres tipos de enlaces, ¿no? El enlace dipolo-dipolo, que se da en moléculas polares, el enlace por puentes de hidrógeno, que se da en moléculas de extrema polaridad, y los enlaces por fuerza del hondo o dispersión del hondo, que se dan en moléculas de baja polaridad o nula polaridad. Pero en esta clase vamos a tratar estos primeros tipos, ¿no? Enlaces interatómicos, entonces. El primero que vamos a ver es el enlace iónico. También se le conoce con este nombre, ¿eh? Se llama enlace electrovalente, iónico o electrovalente, ¿no? Que normalmente se le llama simplemente enlace iónico, ¿no? ¿Qué es el enlace iónico? Bien, como su nombre lo indica, esta fuerza de atracción se produce entre iones de cargas opuestas, de ahí el nombre. Enlace iónico es enlace entre iones. Es decir, este enlace se va a producir entre cationes y aniones. La fuerza que mantiene unidos estos iones tiene este nombre. Se llama fuerza electrostática. El enlace iónico es la fuerza electrostática que se presenta entre cationes y aniones, ¿no? Esto es debido a que la fuerza eléctrica, porque como va a haber cargas opuestas, cationes y aniones, va a haber fuerza eléctrica, esta fuerza va a mantener a los iones en posiciones fijas y en estado de reposo. Ustedes deben saber por sus amplios conocimientos de física que la palabra electrostática significa pues cargas en reposo, cargas en equilibrio, ¿verdad? En física van a ver este capítulo, electrostática. Y en el enlace iónico se manifiesta esto, pues porque hay partículas con carga, que son los cationes y aniones, ¿no? En cambio, si las cargas se movieran, eso se llama electrodinámica, ¿verdad? Que también lo ven pues en física, ¿no? Aquí vamos a hablar de la fuerza electrostática porque estos iones que van a formar el enlace, una vez que se atraen, van a quedar quietos, ya no se van a mover, van a hacer cargas en reposo. Bien. Para que se manifieste entonces el enlace iónico, jóvenes, basta la presencia de iones de cargas opuestas. O sea, yo debo tener un catión y un anión como mínimo, ¿no? Para que aparezca el enlace iónico.
Y no interesa de dónde provenga el catión y el anión, ¿ah? Pero a nivel pre vamos a estudiar cationes y aniones específicos, ¿no? Pero por lo general, los cationes que vamos a tratar en este enlace van a ser de origen metálico. Los metales van a formar cationes y los aniones van a provenir de los no metales. Y esto por las propiedades que ya conocemos de tabla periódica. Los metales tienen tendencia a perder electrones, van a formar cationes, y los no metales tienen tendencia a ganar electrones y van a formar aniones. Prácticamente el metal va a ceder los electrones al no metal para que aparezcan los iones y se produce la fuerza de atracción, el enlace iónico o fuerza electrostática, ¿no? Esto quiere decir, jóvenes, y aquí esta parte es fundamental, por lo tanto, si el enlace iónico se produce a partir de un metal o un no metal, se genera, jóvenes, la transferencia de electrones. Va a haber transferencia de electrones. Quiere decir que los electrones se van a mover de una posición a otra posición. En este caso, del metal hacia el no metal. ¿Por qué? Porque el metal tiene esa tendencia a perder, ¿no? Y el no metal, pues, tiene la tendencia a ganar. Se van a mover los electrones, aparecen los iones y se produce la atracción. Y esa atracción es lo que llamamos, pues, el enlace iónico, ¿no? El enlace entre iones. A veces se dice, jóvenes, que el enlace iónico se da entre metales y no metales, y eso no es del todo correcto, ¿ah? Porque en realidad el enlace iónico no se da, pues, entre un átomo metálico y un átomo no metálico, se da entre un catión y un anión. Claro que el catión puede provenir de un metal y el anión de un no metal, ¿no? Pero el enlace no es entre átomos, el enlace es entre iones. Recuerden eso, ¿ah? Bien, ese es el primer tipo. Esa es su definición. El segundo tipo se llama enlace covalente. Este tipo de enlace ya no se produce entre iones, ¿ah? Sino se va a dar entre átomos neutros. Aquí no va a haber cationes ni aniones, átomos neutros. Y normalmente esos átomos van a provenir de no metales. El enlace covalente normalmente se da entre átomos no metálicos, debido a que estos no metales van a compartir electrones. Ya no hay transferencia, en el iónico hay transferencia de electrones, porque uno pierde y el otro gana para que aparezcan los iones. Aquí no, aquí va a haber compartición. Los átomos se van a poner de acuerdo y en función a cuánto les falta para completar cierta configuración y volverse estable, van a compartir electrones. Van a compartir. Por lo que la fuerza generada en el enlace covalente ya no es electrostática como en el iónico, sino es electromagnética. Aquí va a haber dos tipos de fuerza, la eléctrica y la magnética, unidos en una sola, llamada la fuerza electromagnética. La parte eléctrica de la fuerza, jóvenes, en el enlace covalente, se debe a que el núcleo positivo, porque ahí están los protones, va a atraer hacia los electrones que se están compartiendo, que son negativos, ¿no? Positivo o negativo se atrae, pues, fuerza eléctrica, ¿no? Mientras que la parte magnética del enlace se debe, jóvenes, a que los electrones en sí, entre ellos los electrones también se van a atraer, pero no por sus cargas, porque como tienen cargas iguales, más bien se deberían repeler, ¿no? Se van a atraer por sus campos magnéticos. Como aquí normalmente cuando se compartan los electrones se van a formar parejas de electrones, estos electrones, como en los orbitales, van a rotar en sentido opuesto, ¿no? Sobre sus ejes, generando espines con flechas hacia arriba o flechas hacia abajo. Campos magnéticos opuestos se van a atraer. Porque eléctricamente no se pueden atraer los electrones, ¿sabes? Como tienen la misma carga, más bien se repelen, ¿no? Magnéticamente sí se pueden atraer. Y eso va a reforzar el enlace. Por eso la diferencia, ¿no? En el enlace iónico hay cargas eléctricas y hay atracción electrostática, ¿no? En cambio, en el enlace covalente no hay cargas, los átomos son neutros, entonces la atracción es del tipo eléctrica y magnética. Eléctrica por el núcleo y los electrones, y magnética por los electrones en sí. El tercer tipo de enlace, esta es la definición, ¿ah? El tercer tipo de enlace es el enlace metálico, que no lo vamos a tratar con detalle acá, como les digo, porque tampoco preguntan en el examen de admisión, pero su teoría explica muchas propiedades de los metales físicas, ¿no? Que hemos visto. ¿Por qué los metales conducen la electricidad? ¿Por qué los metales brillan? ¿Por qué los metales se pueden laminar? Se pueden estirar como hilos, así. El enlace metálico se produce entre átomos metálicos. O sea, todo no metal. Yo tomo una barra de cobre, de oro, de hierro, y internamente, jóvenes, sus átomos están unidos por este enlace, ¿eh? Enlace metálico. O sea, se presenta en todos los metales puros y también
entre átomos metálicos que pueden ser diferentes, en mezclas, llamadas las aleaciones. Por ejemplo, el bronce, ¿no? Que conocemos todo, con la cual se hace adornos, está formado por dos metales, cobre y estaño. ¿Cómo se mantienen juntos? Gracias a este enlace metálico. El latón, con la cual fabricamos recipientes, ¿no? Como las ollas, ¿no? Los recipientes para la leche, por ejemplo, la gaseosa está hecho de lata, latón. Ahí hay dos metales, cobre y zinc. ¿Cómo se mantienen unidos? Por el enlace metálico. O en las moneditas que tenemos jóvenes en casa, ¿no? O que nos dan pues de propina, ¿no? Están hechos pues de normalmente plata y níquel. Ahí la plata y el níquel se mantienen unidos por el enlace metálico. Entonces este enlace, a diferencia, ¿no? del iónico que se da entre metal, no metal, el covalente que se da entre no metales, el iónico se da entre metales. Por eso se llama enlace metálico. ¿Y cómo se origina? Aquí está en rojito. El enlace metálico es la atracción electrostática también, al igual que el enlace iónico, pero no se da entre cationes y aniones, sino se da entre cationes metálicos y los electrones libres que han sido perdidos por ellos. En una barra metálica, en una lámina metálica, solamente vamos a encontrar átomos metálicos. No va a haber otro tipo de átomos, solamente metales. Y como los metales tienen tendencia a perder electrones, no vamos a encontrar átomos neutros. Todos van a estar ionizados. ¿Qué pasó con los electrones que han perdido? Están moviéndose en todo el espacio, jóvenes, del metal. Como son electrones móviles, eso explica por qué los metales conducen la electricidad, ¿no? Porque los electrones se pueden mover, ¿no? Explica por qué brillan, porque esos electrones móviles reflejan la luz, brillan los metales, ¿no? Y como hay un equilibrio, porque esto también es electrostático, los metales se pueden moldear fácilmente, ¿no? Se pueden golpear para estirar, laminar y todo lo demás. Para explicar cómo sucede esto, jóvenes, se utiliza teorías del enlace metálico, ¿no? Hay tres teorías que son importantes conocerlas de repente, pero en la parte de física, que es la teoría del gas electrónico, que considera pues que los electrones perdidos forman una nube, ¿no? Alrededor de todos los cationes metálicos y generan un equilibrio, ¿no? El otro es la teoría del mar de electrones libres. Esos electrones libres se mueven como un líquido, ¿no? Entre los cationes de los metales y explica las propiedades. El otro se llama la teoría de bandas, bandas conductoras, ¿no? Que explica la conducción eléctrica. Así se vería, miren, un metal según la teoría del mar de electrones. Por ejemplo, imaginen que es una lámina de cobre. No encontraríamos, jóvenes, ahí ni un átomo neutro de cobre. Todos estarían en forma de catión, catión más 2. ¿Y dónde están los electrones que ellos han perdido? Están moviéndose ahí libremente. Acá está de verde, ¿no? Electrones móviles, como si fuese un líquido. Por eso le llaman pues la teoría o el modelo del mar de electrones libres. Esto para el cobre metálico. O sea, estos electrones no pertenecen a ningún átomo. Una vez que se perdió, vagan por todo este espacio, se mueven, ¿no? Por todo este espacio, como si fuese un líquido. Pero son responsables de generar el equilibrio. O sea, la cantidad de carga positiva de los cationes es igual a la cantidad de carga negativa de los electrones libres, ¿no? Se generan ahí electrones libres. Y esos electrones libres al moverse transportan carga, los metales conducen la electricidad. Transportan energía, los metales conducen el calor. Reflejan la luz, los metales tienen brillo, ¿no? Y además, como hay equilibrio, estos cationes, si ustedes lo aplastan, se pueden deslizar uno sobre otro, ¿no? Y así se laminan los metales, forman hilos. Pero ¿por qué no se estudia, jóvenes, este enlace metálico en la química? Porque en realidad no es un enlace propiamente dicho, ¿no? La definición de enlace interatómico es enlace entre átomos. En el enlace iónico hay cationes y aniones, son átomos. En el enlace covalente son átomos neutros, pero aquí no hay enlace entre átomos. ¿Ah? No estamos diciendo, jóvenes, que ese cobre se atrae con ese cobre, porque los cobres no se atraen. Tienen la misma carga, más bien se repelen. La atracción es entre los cationes y esta partícula subatómica, ¿no? O sea, no es átomo-átomo, es átomo-partícula subatómica. Por eso no es un enlace propiamente dicho, ¿no? Para que sea un enlace interatómico, dos átomos deben atraerse. Y aquí no hay atracción entre átomos. Estos cobres no se atraen, más bien se repelen. Los que se atraen son los cationes y los electrones libres, ¿no? Pero los electrones libres no son átomos, son partículas subatómicas. Lo hemos mencionado como referencia, pero lo que nosotros vamos a tratar con más detalle son los enlaces iónicos y covalentes, ¿no? Así se produce el enlace pues, metálico y estas son las características que generan, ¿no?
y explica por qué los metales pues tienen las propiedades que tienen. Bien, nos interesa a nosotros dar más detalles del enlace iónico y el enlace covalente. En este cuadro vamos a resumir esas características y este cuadro, jóvenes, se va a incluir pues en el resumen, ¿no?, de la clase, eh, que se va a colgar después, todavía no está hecho. Lo que está colgado ya en el intranet es la domiciliaria, ¿no? Esto en el transcurso del día se va a poner para el resumen, ¿no? Porque ustedes también tienen un cuaderno físico. Bien, en este cuadro podemos ver las características generales, ¿ah?, del enlace iónico, del enlace covalente. Fuerza de enlace, ¿cómo se llama la fuerza que se manifiesta en el enlace iónico y el covalente, ¿no? ¿Cómo se forma el enlace, ¿no?, los mecanismos de formación? ¿Qué elementos participan, ¿no?, para reconocer el enlace covalente y iónico, ¿no? ¿Qué especies son las que están unidas, ¿no? Las electronegatividades de los átomos, ¿no?, cómo influyen en la medida de estos enlaces, ¿no? Y las unidades que se forman luego de las uniones, ¿no? Además de las propiedades físicas de las sustancias que forman estos enlaces. En el enlace iónico y covalente, la fuerza de enlace es así. Es electrostática en el enlace iónico y es electromagnética en el enlace covalente. Y ya le hemos dado en la definición, ¿ah?, de cada enlace. Aquí lo estamos resumiendo. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Por transferencia de electrones, ¿no? Va a haber un átomo que va a perder electrones, el otro que va a ganar, se van a formar los cationes y aparece el enlace. Mientras que en el enlace covalente no hay pérdida ni ganancia, sino hay compartición de electrones. Elementos que participan. Normalmente en el enlace iónico participa un metal y un no metal. El metal es el que pierde, el no metal es el que gana, ¿no? Ahí la transferencia de electrones. En cambio, en el enlace covalente normalmente los que participan son no metales. Y estos jóvenes de acá es una guía para reconocer cuando hay enlace covalente y enlace iónico en un compuesto cuya fórmula química me den, ¿no? Por ejemplo, si me dice tengo agua, H2O, yo sé o puedo pues confirmar en tabla periódica que el hidrógeno y el oxígeno son no metales. Ah, entonces ahí va a haber enlace covalente, voy a decir. En cambio, el cloruro de sodio, si yo veo la fórmula, puedo verificar en tabla periódica que el sodio es metal, cloro no metal, allá, entonces ahí va a haber enlace iónico. De esa manera lo voy a reconocer. Claro que va a haber algunas excepciones donde no se va a cumplir, pero es la forma sencilla de cómo reconocer. Especies que participan. En el enlace iónico participan pues cationes y aniones. Estos son los elementos que forman el enlace iónico, pero las especies, ¿no?, que generan la fuerza electrostática son los cationes y aniones, ¿no? Y en el covalente son átomos neutros, que van a compartir electrones, ¿no? Electronegatividad. Para que se produzca, jóvenes, la transferencia de electrones, o sea, para que un átomo pierda y otro gane, los átomos que se van a enlazar deben tener una diferencia en sus electronegatividades mayor a 1,9. Esto lo hemos visto en la clase de propiedades periódicas, electronegatividades. Hay una escala para cada átomo. Para que el enlace sea iónico, los átomos que se van a enlazar deben diferenciarse por un valor mayor a 1,9. Por ejemplo, cuando se forma el cloruro de sodio, ¿no?, el sodio tiene electronegatividad 0,9, ¿no? El cloro es 3,0. La diferencia pues es 2,1. Mayor que 1,9, eso garantiza que cuando el sodio y el cloro se unan, va a haber transferencia de electrones y va a haber pues enlace iónico. Porque si la diferencia es pequeña, jóvenes, no se van a poder quitar los electrones, ¿ah? Uno no va a ceder ni el otro va pues quitar, ¿no? Debe ser una diferencia grande, mayor a 1,9. Y en el enlace covalente, como son no metales, la diferencia debe ser pequeña. Por ejemplo, en el agua, ¿no?, hidrógeno con oxígeno. Oxígeno tiene electronegatividad 3,5 en la escala. Hidrógeno tiene 2,1. La diferencia pues sería 3,5, 2,1 sería pues 1,4, ¿no? Menor que 1,9, el enlace es covalente, porque está en este rango. Entonces yo también puedo predecir si un enlace va a ser iónico o covalente analizando las medidas de sus electronegatividades. Unidades que se forman una vez que aparece el enlace iónico. En los compuestos iónicos se llama unidad fórmula cristalina. Los compuestos iónicos forman cristales. En cambio, los compuestos covalentes forman moléculas. Esa es la diferencia, ¿no? Acá en los iónicos no hay pues moléculas, ¿eh? Las fórmulas que le dan en los problemas van a ser unidades de fórmulas cristalinas, le llaman, o simplemente unidades de fórmula. En cambio, cuando le den para
los covalentes, H2O, CO2, que también es covalente, esos sí son moléculas. Moléculas que son unidades que pueden moverse libremente y separarse del resto. En cambio aquí no. Aquí hay un conglomerado de cationes y aniones que no se pueden aislar uno del otro, ¿no? Siempre están pues en grandes grupos, ¿no? No forman moléculas. Aquí sí, ¿no? Dos hidrógenos se unen con un oxígeno, forman el agua y esa molécula H2O se puede separar del resto y moverse independientemente. Eso se llama molécula. Propiedades físicas que van a tener los compuestos una vez jóvenes que se genere el enlace. Aquí no se toman las propiedades químicas porque eso se va a ver más adelante, ¿no? Cuando hablemos ya pues de compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos y todo lo demás. Propiedades físicas. Los compuestos iónicos jóvenes, todos son sólidos cristalinos, forman cristales a esta temperatura estándar. No existe compuestos iónicos líquidos ni gaseosos, todos son sólidos. Y eso se debe, muchachos, a que el enlace iónico es el más fuerte de todos los enlaces. Es tan intenso que los iones siempre van a estar juntitos, pegaditos uno con otro, ¿no? Y al estar bien pegaditos, solamente van a existir como sólidos, pues, ¿no? Como sólidos. Son duros estos cristales iónicos y frágiles. Duro significa, jóvenes, que con ellos podemos rayar superficies. Frágiles significa que si los golpeamos se vuelven polvo, ¿no? Sus puntos de fusión son altos, o sea, si yo quiero derretir a este cristal iónico sólido, debo utilizar una temperatura mayor a 400 grados centígrados. Por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, que es iónico, en sus cocinas no se puede derretir. Ustedes prueben, jóvenes, pongan sal en una sartén, porque en las cocinas se llega a lo más 380 grados centígrados. No se derriten, ¿eh? El cloruro de sodio tiene una temperatura para derretirse de 801 grados centígrados. No se va a derretir. Y los compuestos iónicos en general tienen valores altos, mayores a 400. En cambio, prueben con el azúcar. El azúcar se va a derretir rapidito, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar no es iónico, es covalente. Los covalentes tienen bajos puntos de fusión. Los iónicos tienen altos puntos de fusión. Fusión es el cambio de estado, ustedes recuerden, de sólido a líquido, ¿ah? Bien, los compuestos iónicos también son solubles en agua y otros solventes polares, porque los cationes y aniones fácilmente interactúan con los polos del agua. Los compuestos iónicos son malos conductores de la electricidad en estado sólido porque la fuerza electrostática impide que se muevan, pero son buenos conductores eléctricos, disueltos y cuando están derretidos. Si yo un compuesto iónico lo disuelvo en agua o lo derrito, ahí cambia la cosa. De mal conductor se vuelve buen conductor, ¿no? Y ese sistema formado se llama electrolito. Todos los electrolitos, eso incluye, jóvenes, los líquidos orgánicos como la sangre, la saliva, las lágrimas, la orina, contienen iones disueltos, por eso nosotros los seres humanos conducimos la electricidad. Agarramos un cable pelado, nos electrocutamos, ¿no? No somos como la madera o los plásticos que no conducen la electricidad. Nosotros sí lo hacemos porque somos electrolitos, estamos formados por agua y compuestos iónicos. Compuestos iónicos. Incluso el agua potable es conductor de electricidad, ¿no? Porque tiene pues iones disueltos, ¿no? En cambio, los compuestos covalentes tienen estas propiedades, ¿no? Ellos sí pueden ser sólidos, líquidos o gases. Sólidos, por ejemplo, como el azúcar que hemos mencionado, líquidos como el agua, ¿no? O gases como el CO2, dióxido de carbono que eliminamos al respirar, también es covalente, porque carbono, oxígeno son no metales, covalentes, ¿no? Algunos son solubles en agua, como los alcoholes, el azúcar, pero la mayoría, jóvenes, no son solubles y requieren sus propios disolventes, ¿no? Que son solventes apolares. Por ejemplo, los plásticos, la madera, ¿no? Los aceites, las grasas, no se pueden disolver en agua, ¿no? Ellos son covalentes, se disuelven con sus propios solventes, ¿no? Son malos conductores eléctricos los covalentes en cualquier estado, sea sólido, líquido o gaseoso, o estén disueltos o derretidos, igual, son malos conductores. Casi no forman pues electrolitos, ¿no? Noten que las propiedades son también casi opuestas a los compuestos iónicos, ¿no? Por su naturaleza, ¿no? Aquí hay metales no metales, aquí hay solamente metales, no metales, ¿no? Entonces, estos jóvenes, ese resumen hay que recordarlo pues para los ejercicios. Bien, esto respecto a la parte teórica. La parte práctica de esta clase, jóvenes, consiste en hacer los dibujos de las estructuras de los compuestos iónicos y covalentes, ¿no?
Eh, Porque una cosa es la fórmula y otra cosa es ver cómo están los átomos, cómo están transfiriendo electrones, cómo están compartiendo electrones, ¿no? Por ejemplo, H2O es la fórmula química de la molécula del agua que es covalente, pero la teoría dice que el hidrógeno y el oxígeno se unieron por compartición. ¿Cómo ver la compartición, no? Cómo observar la secuencia de cómo están compartiendo electrones o cómo se están moviendo los electrones en los cationes y aniones. Eso se va a hacer aquí en esta parte, que es la parte práctica, ¿no? En esta parte entonces se van a desarrollar los esquemas o los dibujos de las unidades fórmulas de los compuestos iónicos, así se llaman, ¿no? Porque los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿no? Y las moléculas de las sustancias covalentes, para ello hay que conocer dos conceptos, que son los siguientes. Notación de Lewis, ¿no? Porque si yo voy a hacer jóvenes que se van a transfieran electrones, se pierdan o se ganen, o se compartan electrones, debo saber cuántos electrones pues voy a tener, ¿no? O voy a disponer. Y para eso se utiliza esta notación de Lewis. La notación de Lewis también se denomina notación punto electrón, que consiste en representar por medio de puntitos a los electrones de un átomo alrededor del símbolo del elemento. O sea, voy a colocar el elemento, su símbolo, y tantos puntitos a su alrededor, dependiendo cuántos electrones tenga en su último nivel de energía o capa de valencia. Conociendo ese número de puntos, yo puedo saber, jóvenes, cuántos se van a transferir, cuántos se van a perder, cuántos se van a ganar o cuántos se van a compartir. Porque como ya hemos mencionado, los electrones que van a participar en la formación del enlace no son todos, ¿ah? Solamente son los electrones del último nivel. La notación de Lewis entonces es muy provechosa, ¿no? Para explicar cómo se forman los enlaces. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Esta notación se aplica solamente a los grupos A de la tabla periódica, no a los grupos B ni a los átomos que tienen configuración en F, ¿no? Solamente para los grupos A cuya configuración termina en S y P. Y en la tabla periódica esas notaciones punto electrón se verían pues así, ¿no? Fíjense en esta tabla periódica. Lo de verde son los grupos A, ¿no? 1A, 2A, 3A hasta 8A. El del centro son los grupos B. Ellos no tienen notación Lewis porque esta notación ha sido diseñada solamente para los grupos A, que son los elementos representativos, ¿no? Esos son los más comunes. Pero es suficiente, ¿eh? Con ellos podemos explicar cómo se forman los enlaces y predecir cómo se formarán los enlaces en los demás, en los que faltan, ¿no? Noten, jóvenes, que cada símbolo tiene cierto número de puntos que representan sus electrones de valencia y esos números de puntos coinciden con el número de grupo. Miren, grupo 1A, un solo punto, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En su último nivel hay un solo electrón que se representa con ese punto. No significa que tengan un solo electrón, ellos tienen muchos electrones. La notación de Lewis solamente representa al último electrón, ¿no? De su último nivel. Grupo 2A, 2 puntos. Grupo 3A, 3 puntos. 4A, 4 puntos. 5A, hasta el 8A. 8A, 8 puntos. Salvo pues el helio, que es una excepción. Entonces, para yo hacer los dibujos, debo conocer esta notación de Lewis. En los problemas, voy a utilizar esta tabla periódica para ubicarlos. Y si no me dan una tabla periódica, me van a dar Z, número atómico, para hacer la configuración y yo saber en qué grupo están, pues, ¿no? Y con ello voy a colocar los puntos. Ahora, una vez que conozco los puntos, puedo, jóvenes, saber, pues, cuántos se van a perder o cuántos se van a compartir si el enlace es covalente, ¿no? Ahora, otra característica de la notación de Lewis es que estos electrones, jóvenes, no ocupan posiciones fijas, ¿ah? Fíjense acá, por ejemplo, para el oxígeno, ¿no? Tiene 6 electrones porque está en el grupo 6A. Hay 2, o sea, 4 electrones que están en 2 parejas y 2 electrones que están pues solitarios. Aquí lo han representado así, ¿eh? Pero en realidad estos puntos se pueden mover, pueden girar alrededor del símbolo del oxígeno en cualquier posición. Claro que siempre debe haber 6, ¿no? Pero pueden girar y yo lo voy a mover dependiendo, jóvenes, las necesidades del problema. Lo voy a orientar dependiendo quién con quién voy a unir o voy a enlazar en los ejercicios. ¿Ah? Significa, jóvenes, que estos dos pares, perdón, estos dos electrones solos pueden estar arriba y abajo, ¿no? Pueden estar pues aquí a los costados o puede estar uno a continuación de otro. Puedo mover las posiciones. Lo que no debo cambiar son la cantidad de electrones. La cantidad de electrones siempre debe ser 6 para todos los elementos. Lo mismo para los halógenos que tienen 7, ¿no?
que tienen 7. Y vamos a ver, jóvenes, que esta cantidad de puntos que tienen los átomos siempre se va a modificar para lograr esto, tener la configuración de gas noble. Los gases nobles tienen 8 electrones y con 8 electrones alcanzan su estabilidad. Eso se conoce como la regla del octeto, la regla pues del 8, ¿no? Entonces, a diferencia pues de los gases nobles, el resto de átomos no tiene pues 8, ¿no? Y va a buscar la manera de cómo llegar pues a 8. Y eso lo va a lograr en muchos casos perdiendo electrones, porque de repente les sobra a algunos, tienen más de 8. A algunos les va a convenir ganar electrones y a otros les va a convenir pues compartir. Y así van a aparecer los enlaces. En estas notaciones entonces lo vamos a emplear para hacer los dibujos, ¿ah? Vamos a recurrir a cada momento a la tabla periódica. Bien, en esa tabla anterior entonces la regla práctica es esto, jóvenes, ¿ah? Se observa que la cantidad de puntos que representan los electrones del último nivel es igual al número de grupo, ¿no? Grupo 6A, 6 puntos, ¿no? 6 electrones de valencia. Grupo 3A, 3 puntos, ¿no? 3 electrones de valencia. Por lo que basta conocer la ubicación del elemento para conocer su notación de Lewis. O sea, si me dice que el elemento está en el grupo 4A, voy a colocar 4 puntos, ¿no? Y listo, así voy a tener pues la notación. Bien, el otro concepto que hay que dominar para hacer los dibujos se llama la regla del octeto. Esta regla establece, jóvenes, que todo átomo diferente a gas noble se vuelve más estable si llega a poseer en su último nivel 8 electrones. Se vuelve más estable adquiriendo 8 electrones en su capa de valencia. Los únicos que tienen 8 son los gases nobles, por eso ellos ya no forman enlace, ¿no? Pero el resto de átomos no tiene 8, ¿no? Tiene menos de 8. Entonces deben buscar la forma de completar 8. Algunos átomos, como los metales, lo logran, jóvenes, perdiendo electrones, porque ellos tienen más de 8, ¿no? Van a perder los electrones y en el anterior nivel se van a quedar con 8 y se van a volver más estables. Otros elementos, como los no metales, lo pueden lograr ganando electrones porque les falta pocos, o en algunos casos pues van a compartir, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, generándose pues de esta manera los enlaces interatómicos que hemos mencionado. El enlace iónico es cuando se pierde y se gana, ¿no? Y el enlace covalente es cuando se comparte, ¿no? Y todos lo van a hacer por esa necesidad de lograr completar 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Y cómo saber cuánto le falta o cuánto le sobra? Para eso está la anotación de Lewis. Bueno, la anotación de Lewis me dice cuánto tiene y cuánto le falta para llegar a 8 o cuánto le sobra, ¿no? Normalmente a los metales les va a sobrar y ellos van a perder. Los no metales les va a faltar, va a ganar en algunos casos o compartir. Pero, jóvenes, como esto es una regla, no se va a cumplir para todos. Hay excepciones también a la regla del octeto. Los átomos que no logran completar 8 electrones, que son excepciones, normalmente, jóvenes, son los átomos pequeñitos, como el hidrógeno, el litio, berilio y boro. Ellos van a formar enlaces, van a ser estables, pero no van a llegar a completar 8. Se van a contentar con menos electrones, por eso son excepciones. El hidrógeno, por ejemplo, se contenta con 2. Con eso está feliz y se vuelve estable. El litio también se conforma con 2, el berilio con 4 y el boro con 6. No llegan a tener 8. Otros átomos como el aluminio, nitrógeno, fósforo, azufre, tampoco cumplen el octeto, pero en casos particulares, ¿no? Aquí lo hemos mencionado solamente en algunos compuestos. Y todos los elementos de los grupos B no cumplen el octeto, jóvenes. Por eso no tienen notación de Lewis. En la tabla periódica que hemos mostrado, no hay notación de Lewis para los grupos B, solamente para los grupos A, porque ellos no cumplen el octeto, los grupos B. Ellos llegan a tener, jóvenes, cuando se enlazan, hasta 10 o 12 electrones. No cumplen el octeto. Son excepciones. Bien, considerando estos dos conceptos, vamos a empezar ahora sí a hacer los dibujos, ¿ah? Vamos a empezar con los compuestos binarios, iónicos. Binarios, jóvenes, vamos a unir solamente dos tipos de átomos, ¿ah? Porque los compuestos iónicos pueden ser sencillos y pueden ser complejos, ¿no? Los complejos no los vamos a ver ahora, los vamos a ver en las siguientes clases cuando hablemos pues de conceptos más avanzados como la geometría molecular, ¿no? La hibridación. Aquí vamos a hacer compuestos más sencillos. Vamos a empezar con los compuestos binarios. Bien, primero yo debo saber cuándo un compuesto es iónico. Ya hemos dicho pues que la forma sencilla de reconocer si un compuesto es iónico es que en la fórmula del compuesto haya metal, no metal, ¿no? Porque iónico es metal, no metal. Por eso pueden ser iónicos las sales, como estas, miran acá, acá hay sales. Siempre van a encontrar un metal, sodio, magnesio, potasio, calcio, unido a no metales.
Óxidos metálicos como el KO, el K2 o aluminio 2, oxígeno 3, donde también hay metales, calcio, potasio, aluminio y no metales como el oxígeno. Siempre que haya metal, no metal, es casi seguro, jóvenes, que el compuesto sea formado por enlace iónico, salvo algunas excepciones, ¿no? Los hidróxidos, miren, estos hidróxidos también son iónicos porque hay metal, no metales. Hidruros metálicos también. Por eso, jóvenes, una forma sencilla de reconocer cuando pues un compuesto tiene enlace iónico es viendo la fórmula, ¿no? Si en la fórmula aparece por lo menos un metal unido a no metales, es muy probable, casi seguro, salvo algunas excepciones, que tenga enlace iónico. Una vez que ya lo reconozco, voy a hacer el dibujo. ¿Por qué es importante eso, jóvenes? Porque el enlace iónico y el enlace covalente se producen de distinta manera. El enlace iónico es por transferencia. Voy a mover electrones de un átomo a otro. Yo debo saber quién es el metal, quién es el no metal para hacer el movimiento, ¿no? Por el contrario, el enlace covalente se da por compartición. Entonces yo no puedo pues cometer el error de tener una sustancia covalente y hacer la transferencia de electrones, ¿no? Primero debo asegurarme que es iónico. ¿Y cómo me aseguro? Viendo la fórmula. Pues en la fórmula de metal, no metal, ¿no? Bien, una vez que ya tengo seguro eso, si es un compuesto iónico, debo generar transferencia de electrones. O sea, voy a colocar primero el metal, luego el no metal y le voy a mover los electrones de un átomo a otro para que aparezcan los iones. Uno va a perder, otro va a ganar. Y la cantidad de electrones que se van a transferir tiene que ver con la notación de Lewis, ¿eh? Por eso es importante, y con la regla del octeto, porque se deben mover tantos electrones para que un átomo complete los 8, ¿no? Y para eso en algunos casos se va a hacer un balance electrónico, se llama. Por ejemplo, ¿no? Si un átomo no metálico necesita 2 electrones, ¿no? Para completar 8, y se va a unir con un átomo metálico que solamente le puede proporcionar 1, no va a quedar satisfecho, pues él necesita 2 electrones para completar 8, ¿no? Si el átomo metálico con el cual se va a unir solamente le proporciona 1, significa que de ese metal debe utilizar 2 átomos para completar pues todos los espacios, ¿no? Eso se llama balance y lo vamos a ver a continuación. Dibujos. Vamos a empezar con el cloruro de sodio. Este es el compuesto iónico más simple. Unión de un sodio y un cloro. El sodio está en el grupo 1A. Esto lo puedo ver con la tabla periódica. Y cloro 7A. Esto, o sea que acá hay un punto, acá hay 7 puntos en la notación de Lewis. Sodio es metal, cloro es no metal. También lo podemos ver en tabla periódica. Significa que el sodio le va a transferir los electrones al cloro. ¿Cómo ocurre eso? Así. Voy a representar primero al sodio. Acá está un puntito porque es grupo 1A. Esto lo voy a unir al cloro. El cloro, 7 puntos, grupo 7A. Como él es el metal y el no metal, la transferencia se va a dar así, en este orden. Siempre del metal hacia el no metal. Ahora evalúo el octeto, la regla del octeto, ¿no? Este cloro le falta 1 para completar los 8. Y justo este sodio le va a proporcionar 1. Es por eso de que la unión es 1 a 1. ¿Por qué? Porque basta un sodio para satisfacer pues al cloro, ¿no? Porque él necesita un solo electrón. Una vez que se mueve el electrón, él se convierte en catión más 1 y él se convierte en anión menos 1. Iones de cargas opuestas se atraen, aparece el enlace iónico, ¿no? Entonces, el resultado es esto, ¿no? Se va a formar el catión sodio y el anión cloro. Él tiene más 1 porque perdió un electrón, él tiene menos 1 porque ganó un electrón. Aquí tenía 7, ahora tiene 8. Y cuando tiene 8, jóvenes, esto se pone entre corchetes porque ya tiene configuración de gas noble, ¿no? Y los gases nobles hemos visto que se representan así, ¿no? Corchetes, neón, argón, criptón, ¿no? Se le coloca así. Esto es por convención. Esta es la fórmula Lewis, ¿no? Del compuesto o estructura Lewis. Aquí estamos viendo los cationes y aniones. ¿Ah? En cambio, esto de acá es la fórmula química nada más. Aquí me dice cuántos átomos hay de cada uno, pero aquí estoy viendo los cationes y los aniones. Así se van a producir. Otro, un poco más complejo, miren, cloruro de magnesio, así se llama. Magnesio, grupo 2A, lo veo en tabla periódica, cloro 7A, porque ya he utilizado el cloro, 7A. El magnesio es metal. Entonces la notación de Lewis sería así, para el magnesio 2 puntos, 2 electrones. Él lo voy a unir al cloro que tiene 7 puntos, 7 electrones. Como el magnesio es metal, él va a transferir los electrones. Pero aquí sí cambia la cosa, miren, ¿ah? El magnesio va a transferir 2, pero el cloro solamente necesita 1 para completar el octeto.
Significa que ese electrón adicional no debe desperdiciarse, ¿ah? Siempre la cantidad de electrones ganados y perdidos deben ser iguales. Entonces, como el magnesio va a mover 2 y él solamente necesita 1, para que todos queden parejos, debo utilizar 2 cloros para que se puedan recibir los 2 que estoy transfiriendo. Es por esa razón que la fórmula, o sea, la fórmula no es por las puras. Mire, ¿por qué un magnesio se une a 2 cloros? ¿Por qué no solamente a 1? Porque con 1 no se cumpliría el octeto, pues, ¿no? Requerimos 2 para que los electrones queden, pues, ambos satisfechos, ¿no? Porque él, si le da un solo electrón, él cumple el octeto, pero él no, porque tendría un electrón, le faltaría 7. Él debe transferir los 2. Entonces, él debe recibir los 2. Como él solamente puede recibir 1, necesito 2 de él. Una vez que se produjo ya la transferencia, aparecen los iones, ¿no? Él se cargaría más 2. Y cada cloro ha recibido un electrón, se carga menos 1, pero son 2 iones cloruro, 2. ¿No? Acá está el 2. Nuevamente, esto es la estructura y esto es la fórmula, ¿no? En la estructura se ven los iones, el número de iones. Aquí se ve solamente la cantidad de átomos. Es diferente la estructura de Lewis y la fórmula química del compuesto, ¿no? Pero lo que van a notar de característicos jóvenes es que siempre la cantidad de carga positiva y negativa van a ser iguales. Más 2, aquí sale menos 2. Más 1, menos 1. Y así para todos los compuestos. ¿Ah? Veamos este compuesto más complejo, 5 átomos. Aluminio se va a unir con el oxígeno. Aluminio está en el grupo 3A, oxígeno 6A, lo podemos ver en tabla periódica. Aluminio es metal, significa que el aluminio le va a transferir electrones al oxígeno. Como el aluminio está en el grupo 3A, 3 puntos, ahí está, 3A, 3 puntos, porque el número de grupo indica los puntos a la notación de Lewis. Él se va a unir al oxígeno 6A, 6 puntos. Como el aluminio es metal, el electrón se va a mover hacia acá. Ahora, el aluminio, jóvenes, debe despojarse de los 3 electrones para completar el octeto, porque su nivel anterior sí va a tener 8. Porque si solamente va 1, no cumple el octeto, pues tendría 2. Tiene que eliminar todo, jóvenes, para que se quede con 8 en su nivel pues anterior. Pero el oxígeno solamente puede recibir 2, ¿no? O sea, él va a transferir 3 y él solamente puede recibir 2. Se va a desperdiciar un electrón, entonces aquí se debe hacer un balance. No puedo utilizar un solo aluminio, voy a utilizar 2. Al utilizar 2, jóvenes, se transferían 6 electrones, ¿verdad? 6 electrones. Cada oxígeno puede recibir 2. Entonces no basta un oxígeno, pues. Vamos a utilizar 3 oxígenos para que se puedan recibir los 6. Y esa es la explicación de por qué en la fórmula hay 2 aluminios y 3 oxígenos, ¿no? Esa es la razón por la cual se combinan en esta proporción. Porque de esa manera se completa el octeto, ¿no? El resultado es esto, ¿no? Cada aluminio, una vez de ceder los 3 electrones, se cargaría más 3. Pero como son 2 aluminios, se pone 2 acá. Cada oxígeno va a recibir 2 electrones, se va a cargar menos 2. Pero como son 3 oxígenos, serían 3 veces pues así, ¿no? Y noten las cargas, ¿ah? 2 más 3 me sale más 6. 3 menos 2 me sale menos 6. La cantidad de carga positiva y negativa siempre van a ser iguales, ¿no? En cantidad, ¿no? O sea, la suma de cargas algebraicas siempre va a ser 0. Más 2 y menos 2, 0. Más 1 menos 1, 0. Más 6 y menos 6, 0. Lo que indica que la estructura que yo he desarrollado es correcta, ¿no? Es correcta. Bien, se observa entonces en estas estructuras que la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa, ¿no? A esto se llama unidad fórmula. Esto es lo que llamamos unidad fórmula del compuesto iónico. No es una molécula esto, ¿eh? Los que forman moléculas son los covalentes, ellos no. Son unidades fórmulas, ¿no? Los electrones transferidos, en estos casos sería aquí se movió un electrón, aquí 2 y aquí en total 6, ¿no? 1, 2 y 6. En los problemas a veces me van a pedir eso, ¿no? ¿Cuántos electrones han transferido? Y hay 2 maneras de conocerlo. Pues uno viendo la estructura, así, el movimiento, y otro simplemente analizando pues los iones, ¿no? El catión sobre todo, ¿no? Porque si yo sé que el aluminio es más 3, sé que ha perdido 3, pues. Se ha perdido 3 electrones. Y como hay 2 aluminios, en total se ha perdido 6. O sea, se han movido 6 electrones, ¿no? Aquí el magnesio es el catión, ha perdido 2. Entonces 2 electrones se han transferido, ¿no? Aquí el sodio más 1, un electrón se ha movido. O sea, los problemas, si yo quiero saber directamente cuántos electrones se han transferido, solamente analizo el catión en la fórmula. También puedo hacerlo así, ¿no? Pero sería más largo. Mejor, si quiero directo, analizo solamente el catión. Y así va a ser para los ejercicios, ¿no? Entonces, así se dibuja, jóvenes, a los compuestos iónicos. Esta es la estructura que me piden.
Este es el mecanismo, la transferencia de electrones entre metal y no metal. Veamos ahora los dibujos de las sustancias covalentes. Ellas sí forman moléculas, ¿ah? Ellos sí forman moléculas. Los otros eran pues unidades iónicas, ¿no? Unidades de fórmulas iónicas. Para generar las moléculas, igual yo debo saber, jóvenes, cuándo hay enlace covalente. La teoría dice que el enlace covalente se presenta entre átomos no metálicos. Entonces, en la fórmula, esta fórmula debe tener solamente no metales para asegurar casi al 100%, porque hay algunas excepciones, que va a haber enlace covalente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sustancias covalentes? Estas moléculas, por ejemplo, ¿no? Moléculas elementales. Aquí hay 2 cloros, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 4 fósforos, 8 azufres, todos no metales. Unión de no metales, enlace covalente. También óxidos no metálicos como el agua, este compuesto que es el pentóxido de nitrógeno, trióxido de azufre, todos ellos son no metales. No metales, lo puedo verificar en tabla periódica, entonces hay enlace covalente. Los ácidos, como esto de acá, el ácido nítrico, ácido sulfúrico, todos son no metales en la fórmula. Enlace covalente. También hidruros no metálicos y los compuestos orgánicos. Saben ustedes que los compuestos orgánicos están formados por el CHON, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos no metales, entonces los compuestos orgánicos también son covalentes. Esa es la forma sencilla de reconocer. Entonces, estos compuestos yo debo verificar para asegurarme de que hay enlace covalente, de que en la fórmula todos deben ser no metales. Una vez que ya sé eso, voy a hacer el dibujo. ¿Qué tengo que considerar para hacer el dibujo? Primero, jóvenes, que en el enlace covalente hay compartición de electrones. O sea, ya no hay transferencia, ya no voy a mover electrones de un átomo a otro, ¿no? Va a haber compartición. Y la compartición se va a dar, jóvenes, de forma normal entre los electrones que estén solitarios, los electrones desapareados, ¿no? Siempre con la finalidad de formar parejas orbitales llenos, porque así se vuelve estable, ¿no? Hemos visto en la notación de Lewis varios puntos, y algunos puntos están en pareja y otros están pues solitos, ¿no? Los que están solitos son los que van a formar los enlaces normales, se llama. Los que están en pareja pueden formar otro tipo de enlace que se llama enlace dativo, que es un enlace especial. Pero los primeros que van a formar enlaces son los electrones que están con un solo puntito, ¿no? Y para generar pues esas uniones, yo debo considerar también la notación de Lewis y la regla del octeto, ¿no? Esto sería así, por ejemplo. Vamos a empezar con una molécula simple, el cloro 2. Aquí hay un enlace entre cloro y cloro, ¿eh? Dos átomos de cloro se han unido mediante enlace covalente, compartiendo electrones. Para hacer el dibujo, yo debo ver la tabla periódica y buscar al cloro, y lo voy a encontrar en el grupo 7A. Como hay 2 cloros, un cloro sería así, 7 puntos. El otro también va a tener 7 puntos. Y aquí viene, jóvenes, ya la habilidad pues espacial que tiene cada estudiante, ¿no? Entonces, como son 7 puntos y estos puntos se pueden rotar, yo voy a representar al segundo cloro convenientemente de esta manera, ¿no? O sea, voy a mover las posiciones para que los electrones solitarios estén frente a frente, cara a cara. Y ahí voy a producir la unión. O sea, no quiere decir que todos los cloros se van a representar así, ¿eh? Pueden cambiar este punto, puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar a este costado, depende de las necesidades, ¿no? Lo voy a colocar así. Entonces, aquí es donde se va a producir la unión, la compartición de electrones. Ustedes van a fusionar estos dos electrones para generar una pareja que va a ser compartido por ambos, ¿no? Ya saben que la fusión es unión, ¿no? Entonces, ustedes dicen fusión, ¿no? Entonces se unen y se genera pues una estructura así, ¿no? Noten la unión, ¿ah? Ahora noten que en este dibujo que los dos cloros ahora tienen 8 electrones, ¿no? Miren, ¿ah? Cada cloro está rodeado por 8 electrones, completaron el octeto, ya son estables. Esta es la representación de la molécula del cloro 2. Esta es su fórmula, esta es su estructura. Pero en los ejercicios, para diferenciar los electrones que se han compartido y los electrones que no se han compartido, utilizan esta notación. Cada par de electrones compartido se representa con una línea simple, así se denota. Esta rayita, jóvenes, que ven acá, entre cloro y cloro, separa a los enlaces, los electrones compartidos y los electrones no compartidos, ¿no? Esta raya no es un menos, por si acaso, no es cloro menos cloro, ¿no? Es una raya que indica, pues, la representación de este par de electrones compartidos. Entonces, noten la diferencia. En los compuestos iónicos hay iones, cationes y aniones. Acá no, acá hay átomos neutros, ¿no? ¿Por qué? Porque están compartiendo electrones. Bien, otra molécula, el O2. O2, el gas que respiramos. También hay un enlace oxígeno-oxígeno covalente porque son no metales.
Busca el oxígeno en la tabla periódica, lo voy a encontrar en el grupo 6A, 6 puntos, su notación de Lewis. Igual, este oxígeno lo voy a representar así. Y el otro oxígeno, jóvenes, convenientemente lo voy a girar sus electrones para que estén mirándose frente a frente, ¿no? Sería así, dos oxígenos. ¿Dónde voy a generar las parejas? Acá, pues acá una pareja, acá otra pareja, para que completen el octeto, ¿no? Y generan pues esta unión. Así, ¿no? Contactan acá, contactan, y cada oxígeno va a tener 8, ¿no? Porque estos electrones, que son 4 ahora acá, pertenecen a ambos, porque están siendo compartidos por ambos, ¿no? Él tendría 2, 4, 6, 8. Él tendría 2, 4, 6 y 8. Solo que aquí ya se compartió dos parejas. Y cuando se comparten dos parejas, esto se representa, jóvenes, con una línea doble, porque cada rayita es un par de electrones. Como aquí hay dos pares compartidos, línea doble. Se llama enlace doble, ¿no? Como muchos conocen. Otro sería para el agua. ¿Cómo es el dibujo, pues, del agua? Aquí ya hay tres átomos, ¿ah? Y cuando hay más, jóvenes, de dos átomos, tres o más, ya cuando se hace el dibujo se escoge al átomo central, que es el átomo que está en menor cantidad. Aquí el oxígeno es el central. Va a estar rodeado por dos hidrógenos. El hidrógeno está en el grupo 1A, oxígeno 6A. Primero voy a representar al oxígeno, entonces 6 puntos. Miren, pero convenientemente le he reemplazado así. Aquí lo había puesto de otra forma. Aquí lo estoy reemplazando así. ¿Para qué? Para situar a este lado y a este lado los dos hidrógenos que hay que colocar. Como el hidrógeno es grupo 1A, un solo punto. Aquí lo coloco. El otro hidrógeno, un solo punto a este lado. Y ahí puedo llevar a cabo pues la fusión, ¿no? La unión. Entonces, llevo a cabo la fusión, esta pareja forman el enlace y genera así. Noten que ahora el oxígeno tiene 8 electrones, cumple el octeto. El hidrógeno tiene solamente 2, pero él se contenta con 2 porque es una excepción. Ya sabemos, al hidrógeno no llega a completar nunca 8. Igual, si lo representamos con línea, quedaría así, ¿no? Acá hay un par, una línea, acá hay un par compartido, otra línea, ¿no? Genera así. Ojo que este es el dibujo de la molécula del agua en el plano, ¿ah? En el espacio, en realidad, pues tendría otra forma, ¿no? Porque cuando lo ven así, uno pensaría que esto pues, es una molécula lineal, ¿no? Y que la longitud de este enlace es 180 grados, o el ángulo de este enlace, perdón, es 180 grados. Y no lo es. Ustedes saben por biología que en el agua el ángulo de enlace no es 180, ¿no? Tiene más bien el agua forma de un boomerang, ¿no? No una forma de una línea como acá. Pero para entender eso hay que dominar conceptos más avanzados como la hibridación y la geometría molecular, que se va a ver pues en las siguientes clases. Por el momento, solamente hay que ver pues la estructura, ¿no? Muy bien, es 104,5 grados. Es una molécula angular, ¿no? Y justamente por ser angular, tiene esa propiedad pues de ser molécula polar, ¿no? Polar como vamos a ver más adelante. Eso se debe a un tipo de hibridación llamado el tipo sp3, que es la forma angular, ¿no? Aunque electrónicamente es una molécula tetraédrica, también eso se ve pues en las siguientes clases, ¿no? Bien, así son los dibujos, ¿ah? Más complejo, más líneas, ¿no? Pero todos se enlazan, jóvenes, en estos lugares para completar los 8, ¿no? Comparten electrones en estos lugares. Bien, en las notaciones anteriores, entonces, de cada molécula, las líneas representan un par de electrones compartidos. O sea, cada línea es un par. Si una línea simple representa 2 electrones, 2 líneas, 4 electrones y 3 líneas, que también puede darse como un enlace triple, 6 electrones, ¿no? Vamos a representarlo para simplificar con líneas. Bien. Para finalizar esta parte y ver ya los ejercicios, vamos a ver las variedades en el enlace covalente. En el enlace covalente, jóvenes, vamos a encontrar diferentes tipos de covalencia porque tienen una particularidad, pues, sus enlaces, ¿no? El enlace covalente, a diferencia del iónico, que se da entre metal y no metal, en el enlace covalente se da, jóvenes, entre átomos no metálicos que pueden ser iguales, como el O2, o pueden ser diferentes, como el HO en el agua, ¿no? Ahí ya tenemos, pues, una variedad, ¿no? Incluso se pueden compartir un solo par de electrones, como en el cloro 2, o dos pares de electrones, como en el oxígeno 2, ¿no? Entonces ya hay otra variedad. Eso se llama variedades de covalencia. Y son 6 las variedades, jóvenes, que vamos a mostrar acá, fáciles de reconocer según la teoría. La compartición de electrones de los átomos no metálicos en el enlace covalente
con otros del mismo elemento, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pueden compartir un par o varios pares de electrones, generan las siguientes variedades de covalencia. En este cuadro lo vamos a resumir. Según el aporte de electrones, vamos a tener dos tipos de covalencia. El enlace llamado covalente normal y el enlace dativo. El covalente normal se da cuando los átomos unidos, ambos ponen los electrones, ¿no? Tú pones uno, yo pongo uno y lo compartimos, ¿no? O tú pones dos, yo pongo dos y lo compartimos. Eso se llama enlace normal y están en los ejemplos que hemos visto, ¿no? En la página anterior. El otro es el enlace no normal llamado enlace dativo. El enlace dativo se presenta cuando solo uno de los átomos es el que aporta los electrones. Uno nada más. El otro simplemente lo recibe porque le faltan para completar electrones, ¿no? Entonces eso se llama enlace dativo porque hay un átomo dador, el que da los electrones al que necesita, ¿no? El que necesita no aporta nada, solamente recibe los electrones. Dos tipos, normal y dativo. Según la fuerza de atracción de los pares electrónicos, ¿no? Una vez formado el par, va a ser atraído, jóvenes, por los átomos con diferentes fuerzas. Aquí vamos a tener dos tipos de covalencia, el enlace covalente apolar o enlace sin polos, que se da, jóvenes, cuando los átomos que se enlazan son iguales. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, nitrógeno, siempre que se den en átomos iguales, el enlace no tiene polos, se llama enlace apolar. Y se cumple, jóvenes, que la diferencia de electronegatividades es igual a cero. ¿Por qué? Porque al ser átomos iguales, cada uno tiene el mismo valor, pues. Hacemos la resta, sale cero, ¿no? Y la compartición es equitativa. Los electrones son atraídos con la misma fuerza por ambos átomos. Pero si los átomos son diferentes, el enlace se va a llamar polar, porque la compartición ya no es equitativa. Uno es más fuerte que otro. Va a atraer los electrones hacia sí y el enlace se va a polarizar. Por eso se llama enlace polar. Es una compartición desigual. Y se da entre átomos cuya variación de electronegatividad está en este rango, ¿no? Átomos diferentes. Oxígeno, hidrógeno, cloro, carbono, carbono, nitrógeno, ¿no? Oxígeno, azufre, o sea, átomos distintos deben ser los que se enlazan. Por último, según el número de cantidad de electrones compartidos, pares de electrones compartidos, vamos a tener dos tipos de covalencia también. El covalente simple, donde se comparte un solo par de electrones, una rayita, y el covalente múltiple, donde se pueden compartir dos pares o tres pares de electrones. Dos líneas, tres líneas, ¿no? Enlace doble, enlace triple. En los problemas, cuando nos den las estructuras ya hechas, porque muchas veces se van a dar estructuras ya hechas, ustedes van a identificar, pues, a estos tipos de enlaces de acuerdo a estos detalles, ¿ah? Por si acaso. Veamos acá. Enlace normal y dativo. ¿Cómo diferencio, no, estructuralmente un enlace normal y dativo? Esto lo podemos visualizar para el ozono. Ozono O3, hay tres oxígenos unidos, ¿ah? Cada oxígeno grupo 6A. La estructura sería así, tres oxígenos. Pero como pueden ver, las posibilidades de uniones aquí ya cambian, ¿no? Con dos oxígenos era suficiente, acá y acá, listo. Pero el tercer oxígeno ya no tiene cabida. Una vez que se forma el enlace acá y acá, ya no hay espacio para ingresar para este oxígeno porque todos los espacios van a estar llenos. Cuando se llenan estos lugares, jóvenes, el tercer oxígeno ya no puede ingresar de la manera normal, se dice. Va a ingresar mediante un enlace dativo. Los enlaces normales se van a producir acá. Él aporta, ¿no? Él aporta. Ambos aportan enlaces normales. Pero el tercer oxígeno, como ya no puede ingresar de la manera normal, va a aprovecharse de estos lugares porque a él de todas maneras le falta dos, ¿no? Se va a adueñar de estos dos lugares, o cualquiera de estos lugares, o lo que se quiere decir, este oxígeno acá le va a aportar, ¿no? A él los electrones que faltan. Las uniones se van a dar así. Miren, aquí esta unión y esta unión forman el enlace normal que conocemos, que hemos visto ya. El tercer oxígeno ya no tiene cabida porque ya no hay ni un electrón solitario. Entonces, este oxígeno tercero inteligentemente va a mover este electrón acá y se va a posicionar así. Todavía le faltan dos, ¿ah? ¿No? Y este oxígeno va a decir, ya, tú necesitas dos, yo te lo voy a dar, ¿no? Para completar los 8. Y ahí se produce un enlace que no es normal, aparece así. La diferencia, miren, con estos dos pares, es que estos dos pares se producieron por el aporte de electrones, mientras que este tercer par no. En el tercer par, este oxígeno es el que dio, el otro solamente recibió. Este tercer enlace de acá es enlace dativo. Y para los problemas se diferencia del enlace normal, que se representa con líneas, el enlace dativo se representa con flechas. Va a ser así, jóvenes.
Miren, esto de acá, estas líneas de acá, representan pues los enlaces normales, porque ambos han sido aportados, mientras que esta línea con flecha representa el enlace dativo. La dirección de la flecha tiene que ver pues del átomo quién dio y quién recibió, ¿no? Pero al final los electrones se comparten, ¿no? Porque es covalencia. Significa, jóvenes, que esa flecha no tiene ningún significado pues real, ¿no? Solamente es para designar pues cómo se aportó los electrones, ¿no? Pero en un examen, en vez de flecha puede poner una línea, igualito no cambia por la estructura, ¿no? Es así. Bien, en la estructura anterior, entonces, las líneas simples, esto de acá, son enlaces normales, mientras que la línea con flecha se llama enlace dativo, o también llamado enlace coordinado. ¿Por qué? Porque estas líneas normales se produjeron por el aporte, ambos aportaron enlace normal. En cambio, el enlace dativo se da cuando solo uno es el que aporta, ¿no? Solo uno es el que aporta. Bien, eso para enlace normal dativo. Enlace polar, apolar, simple y múltiple, ¿cómo lo reconozco en una estructura? En la estructura ya hecha, por ejemplo aquí, fíjense esta estructura. Voy a observar, miren, aquí enlaces entre átomos diferentes, como carbono e hidrógeno, pero también átomos entre enlaces átomos iguales, carbono-carbono, ¿no? Enlaces entre átomos diferentes y enlaces entre átomos iguales. Entonces, yo puedo ahí diferenciar cuando un enlace es polar o apolar, ¿no? Y además, puedo observar en esta misma estructura enlaces con líneas simples, son enlaces simples, y enlaces con líneas dobles y triples, esos son enlaces múltiples. Entonces, en esta estructura, los enlaces, miren, a carbono-carbono, que está acá, este enlace carbono-carbono, y el enlace carbono, enlace doble carbono, se consideran apolares. ¿Por qué son apolares? Porque los átomos unidos son iguales. Siempre que los átomos unidos son iguales, son apolares. Mientras que los enlaces carbono-hidrógeno, esto de acá, esto de acá y esto de acá, y el enlace carbono-nitrógeno, son polares. ¿Por qué? Porque se dan en átomos diferentes. Entonces, siempre que se den entre átomos diferentes, el enlace será polar. Pero si se dan en átomos iguales, el enlace es apolar. Además, en esa misma estructura puedo diferenciar, jóvenes, o puedo reconocer 4 enlaces simples. Miren, este es enlace simple, 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 simple. Y 2 enlaces múltiples, que sería un enlace doble y un enlace triple. Entonces, aquí estamos reconociendo estos 4 tipos de covalencia, ¿no? Acá los 2 primeros. Todos estos enlaces son normales, ¿ah? Porque acá no hay ni una flecha. Ni una flecha. Los enlaces dativos, recuerdan, se representan con flechas, ¿no? Bien. Para finalizar ya, hay que recordar, jóvenes, que estas notaciones de flechas y líneas antiguamente se designaban con letras griegas, pero todavía se usa, jóvenes, en los problemas, por lo tanto, pues hay que aplicarlas, ¿no? Se sabe que los enlaces simples y dativos, que son enlaces de una línea, ¿no? Se nota con el símbolo griego sigma, o sea, todos los enlaces simples, ¿no? Y dativos son enlaces tipo sigma, se llama. Mientras que los enlaces con múltiples, doble y triple, que tienen 2 líneas o 3 líneas, se pueden representar con enlace sigma o con la notación pi. En esta proporción, fíjense acá. Siempre que tenga un enlace simple y dativo, que son los enlaces más estables que se conocen, se representan así, una línea, una sola rayita. Esta sola rayita se denota con un enlace sigma. Siempre que veamos enlace sigma, enlace simple o dativo, ese enlace va a ser un enlace sigma. Se va a denotar para los problemas así. Cuando hay enlace doble, 2 líneas, una de esas líneas se va a denotar con enlace sigma y otro con el pi. No interesa el orden, ¿ah? Pero una línea va a ser sigma y otra va a ser el pi. Y cuando hay enlace triple de 3 líneas, uno va a ser sigma y los 2 restantes van a ser pi. Estas notaciones son antiguas, pero todavía se utilizan. Y hay problemas donde le van a dar una estructura y le van a pedir contabilizar cuántos enlaces tipo pi y sigma hay, ¿no? Por ejemplo, acá, esta estructura, fíjense, ya hecha. Le pueden decir cuántos enlaces sigma y pi hay acá. Entonces, primero ustedes van a buscar los simples. Todos los simples, que son 4, son sigma. Lo van a anotar así. Sigma, 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 sigma. En cambio, en los enlaces dobles, ahí uno es sigma y uno es pi. O sea, van a denotarlo así. Un sigma y un pi. Sigma y pi. Y si le piden el total, habría pues 6 sigmas y 2 pi. Muy bien, ¿no? 6 sigmas y 2 pi. Muy bien. Su compañero Jara ya pues había dado con la respuesta, ¿no? Antes de
responderlo yo. Aquí, ¿cuántos enlaces sigma y pi hay en total? ¿No? Entonces, todos los simples, que son 4, son sigma, ¿no? Hay sigma también en enlace doble y sigma en enlace triple, ¿no? Y los restantes son pi. Sería así, ¿no? Sigma, sigma, aquí también hay un sigma, el otro es pi. Sigma, sigma, y aquí también hay un sigma. Los pi serían acá uno, ¿no? Acá otro y acá otro. Entonces habría 3 enlaces pi y 6 sigma, ¿no? En total, para los dos, contaríamos 5 enlaces pi y 2 enlaces sigmas en total. Así le van a preguntar, jóvenes, en los ejercicios correspondientes a esta parte, ¿no? Bien, y eso sería todo, jóvenes, en cuanto a resumen, aunque los problemas de esta práctica tienen que ver más con la teoría del enlace iónico, enlace covalente, que con las estructuras de los covalentes, pero igual ya tenemos la teoría y podemos agregar más detalles en la próxima clase, ¿no? Bien, problemas entonces de la práctica dirigida, jóvenes, ¿ah? Tres afirmaciones, ¿cuántas son pues verdaderas y falsas, no? Respecto al enlace químico en general. ¿Son cambios de tipo exotérmico? Sí, lo hemos dado pues en las características, ¿no? Se libera energía. ¿Participan los electrones de valencia del átomo? Sí, los electrones del último nivel. ¿La energía de los átomos es menor que la energía de la molécula? No, es al revés. Los átomos son inestables, por eso se enlazan para formar algo más estable, de menos energía, de menos energía. Siempre se va a pasar de un estado de alta energía, que son los átomos separados, a un estado de baja energía, que son los átomos enlazados. Por eso se libera pues energía, ¿no? Entonces aquí la clave sería la D. Y todo está en la formación teórica que hemos dado, ¿ah? Esta es la justificación. El proceso de formación de enlaces exotérmico se libera energía. Esto se debe a que la nueva especie formada es más estable, tiene menos energía, ¿no? Que sus componentes por separado. La segunda también es correcto. Los enlaces químicos son de naturaleza eléctrica, pues los electrones participan en su formación. Pero no todos los electrones del átomo, solo aquellos de la capa de valencia. Principalmente los electrones que están solitarios, ¿no? Ellos forman los enlaces normales. Correcto. Y tercero es falso. El principal objetivo, hemos dicho, ¿no? Por la cual los átomos y las moléculas se enlazan es incrementar su estabilidad. Esto se refleja en el contenido mínimo de energía de las especies formadas. O sea, lo que se va a formar tiene menos energía de lo que había al inicio, ¿no? Aquí si la energía de los átomos es menor, no, es mayor que la energía de la molécula que se forma. Siempre la molécula tiene menos energía. Por eso se libera, ¿no? Por eso aquí la clave pues es la D. Y esto está en la información teórica que hemos mencionado, ¿no? Bien, indique la fórmula del compuesto formado por estos elementos. A ver. Bien, para indicar la fórmula, yo debo saber cuántos átomos de cada elemento A y B se van a enlazar, ¿no? Cuántos de cada uno voy a utilizar, ¿ah? Porque la fórmula me indica la cantidad de átomos, ¿no? Pero para saber cuánto de uno tengo que ver ya con la regla del octeto y la notación de Lewis. Pero también debo saber qué enlace se va a formar, si es iónico o covalente, ¿no? Si estos átomos son no metales, va a ser pues covalente. Si uno es metal y otro no metal, va a ser iónico, ¿verdad? Entonces, el primer paso para establecer la fórmula es ver qué enlace se va a formar. Yo debo identificar A y B si son metales o no metales. Utilizando Z, voy a hacer su configuración y voy a ubicarlos en la tabla periódica. A ver, A. Z7, su configuración sería así. 1s2, 2s2, 2p3. Termina en P con 5 electrones en el último nivel. Entonces digo es grupo 5A. Es un no metal porque los que terminan en P están a la derecha, ¿verdad? Son no metales. Nitrogenoide. Grupo 5A, ¿no? Pero a mí me interesa pues solamente saber que es no metal, ¿no? El resto ya es información adicional. Bien, la 2 me dice que la D, Jara, vamos a ver. El elemento B, Z vale 20, ¿no? Configuro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20. Termina en S2, entonces digo está en el grupo 2A, ¿no? Es un metal alcalino térreo, ¿no? Porque los que terminan en S están a la derecha, perdón, a la izquierda, ¿no? De la tabla periódica, a la izquierda. Y a la izquierda son metales, ¿no? Entonces, como va a haber reunión metal-no metal, yo ya puedo asegurar que el enlace va a ser iónico. ¿Por qué metal-no metal? Pues, ¿no? Y sé además que el que va a transferir los electrones es B. B es metal
va a transferir los electrones a A, que es el no metal. Entonces voy a hacer la estructura Lewis, ya sería así. Primero coloco a B con 2 puntos, ¿por qué? Porque está en el grupo 2A. Luego le agrego A está pues en el 5A, ¿no? Es el grupo 5A, 5 puntos, es un nitrógeno. Y como B es el metal, los electrones se van a mover así. Ahora, aquí debo hacer el balance, ¿ya? Porque miren, él va a transferir 2, pero él necesita 3, ¿no? Él necesita 3. ¿Qué cantidades de cada uno será, no? Normalmente jóvenes, por regla práctica, ¿no? Si aquí es 2 y aquí es 3, intercambian los valores. Quiere decir que aquí voy a colocar 3 para que se transfieran 6 y aquí voy a colocar 2 para que se reciban los 6. Es así. Claro que ustedes pueden tantear porque esto se hace balance por tanteo también, pero van a llegar pues a esto, ¿no? 3 de él para que sean 6 electrones se muevan hacia allá y 2 de él para que se reciban los 6. Entonces, una vez que se transfieren, sería así. 3B, como B ha perdido 2 electrones, sería carga más 2. 2A, cada A ha recibido 3 electrones, su carga sería menos 3, ¿no? Sería así. Noten que las cargas suman 0, ¿ah? Más 6, menos 6, 0. Indica pues que lo que he hecho está bien, ¿no? Cada B perder 2 electrones al perder queda carga más 2. En cambio, el A gana 3, ¿ah? Por eso cada A se carga menos 3. Pero como son 2A, haría pues menos 6, ¿no? Significa, jóvenes, que para establecer la fórmula yo voy a utilizar 3 átomos de B y 2 átomos de A, ¿no? 3 átomos de B y 2 átomos de A. Entonces, decimos que la fórmula de compuesto sería pues A2B3, ¿no? Porque voy a utilizar 2 átomos de A y 3 átomos de B, ¿no? La A sería la respuesta, ¿no? La A sería la respuesta. Bien, aquí se confunde, jóvenes, porque normalmente en los problemas me van a dar siempre el metal y luego no metal para ver la transferencia, ¿no? Pero aquí he cambiado de orden. B le he puesto primero, A le he puesto segundo, porque así se da pues la transferencia, ¿no? Pero igual, una vez que establecemos, no interesa el orden, ustedes pueden decir también como respuesta B3A2 y tendrían que buscarlo acá, pues, ¿no? B3A2 igualito sería pues la A sería, ¿no? La A aquí he puesto B, ¿no? La A sería la respuesta en esta parte. La clave la A. Esa es la composición, ¿no? Bien, problema número 3. Dice, respecto al enlace iónico, ¿no? Aquí tendríamos que ver, jóvenes, esta parte, ¿ah? En el resumen, si ustedes ya le viniese esto en un examen, tendríamos que ver este resumen, ¿no? Fijarnos en todas estas características y cuál no lo cumple, pues, el problema 3, ¿no? Respecto al enlace iónico, porque estamos especificando para este ejercicio el enlace iónico, ¿no? Bien, eso confirma el hecho, jóvenes, que para resolver un problema de teoría no hay que adivinar, pues. Hay que siempre resolverlo en función a la teoría que tenemos, ¿no? Bien, dice enlace iónico, ¿no? Se forma un elemento de alta electronegatividad. ¿Quiénes son los elementos de alta electronegatividad? No metales, ¿cierto? Con otro elemento de baja energía ionización. ¿Quiénes se ionizan fácilmente? Los metales, ¿no? Entonces, me está diciendo que aquí se produce pues el enlace entre un no metal y un metal. Correcto, pues el enlace iónico es metal-no metal. ¿Se produce transferencia de electrones? Sí, se van a perder y ganar, ¿no? Generalmente ocurre con una variación de electronegatividad menor a 1,9. No, es mayor que 1,9, es mayor, no es menor, ¿ah? Es mayor, porque la diferencia debe ser grande para que se muevan los electrones de un lado a otro, no puede ser pequeño. Cuando es menor de 1,9 es covalente, ¿eh? Covalente. Por eso la respuesta aquí sería pues la D. Entonces la primera es verdadero. El enlace iónico es la atracción electrostática entre cationes y aniones, sabemos eso. Por lo general los cationes provienen de elementos metálicos con baja energía de iniciación. Los metales tienen baja energía de iniciación, principalmente los del grupo 1A y 2A. Y los aniones provienen de los no metales que tienen alta electronegatividad, ¿no? Normalmente los anfígenos y halógenos, grupo 6A, 7A. Esos son los más comunes que forman enlace iónico, ¿no? Con estas características. Segundo, también es verdadero, la gran diferencia en las electronegatividades, ¿no?, de los metales y no metales indicados hace que el mecanismo de formación de los iones y la generación del enlace iónico se dé por transferencia de electrones. O sea, debe ser grande la diferencia para que uno pierda y el otro gane, ¿no? Para que haya transferencia de electrones. Y la tercera es falso.
Porque el enlace iónico, la diferencia debe ser grande, ¿no? Mayor que 1,9. No menor que 1,9 como dice acá, ¿no? Entonces la clave es la D. La clave es la D. Eso también es teoría. Todo está en la información que hemos mencionado. Y aquí todo se utiliza, jóvenes, ya, porque a partir de ahora, todos pues, los conceptos que hemos tratado en la clase de materia, en la clase de átomo, en la clase de nube electrónica, en la clase de tabla periódica. Bien, aquí también, jóvenes, ya están las configuraciones hechas. ¿Cuál sería la fórmula de ese compuesto? Primero yo debo saber si es iónico o covalente. A ver, X termina en P, es un no metal. ¿Sí? Y termina en S, es un metal, porque los S están a la izquierda metales y a la derecha eh, no metales, ¿no? Va a haber enlace iónico, entonces vamos a mover electrones, pero hay que hacer el balance para ver pues cuántos átomos de cada uno vamos a requerir. Jara me dice que es la D, vamos a verificarlo. No hay problema, muchachos, que se equivoquen, ¿ah? O sea, aquí todo se puede corregir, ¿no? Incluso yo acabo de corregir pues una clave que había marcado la B cuando era pues la A, ¿no? Entonces, todo está sujeto a corrección. Donde sí no debemos equivocarnos pues es un examen, ¿no? De importancia. Bien, voy a ubicar entonces a los elementos con estas configuraciones electrónicas, ¿ah? X termina en P, es un grupo A. El número de grupo es la suma de estos valores, ¿ah? S y P, ¿no? Entonces X está en el grupo 6A, ¿no? 6A. Es un no metal anfígeno. Pero basta que sea pues no metal. Jóvenes, estos son sus puntos, ¿ah? Miren, a 6 electrones de valencia, que es lo mismo el grupo, ¿no? 6 electrones, 6 puntos voy a colocar. Y en cambio su configuración termina en S1, ¿no? S1 son los alcalinos, alcalinos son metales. Grupo 1A, metal alcalino. También no me interesa tanto que sea alcalino, solamente que sea metal. Entonces, como es metal, no metal, el enlace va a ser iónico. Y los electrones se van a mover de I a X, ¿ah? De I a X, porque del metal hacia el no metal. Y es el metal, X es el no metal. Entonces la transferencia va a ser así. Primero voy a representar ahí. Ahí está, un puntito, porque el grupo 1A, un puntito. Luego le voy a unir a X. X tiene 6 puntos, 6 electrones de valencia, acá están. Y acá también el número de grupo. Y los electrones se mueven así. Ahí el problema. X necesita 2 para completar los 8. Y solamente le puede proporcionar 1. Entonces hay que hacer el balance. Aquí deben ser 2, pues, ¿no? Para que justo llenen esos espacios, ¿no? Llenen estos espacios. Como consecuencia se forma pues 2 cationes I más 1, porque él va a perder 1. Y el X que recibe los electrones se va a cargar pues menos 2, ¿no? Quedaría así. Quiere decir que, jóvenes, que en la fórmula voy a utilizar un átomo de X y 2 átomos de Y, ¿no? Un átomo de X y 2 átomos de Y. Se observa la transferencia de 2 electrones por parte del átomo metálico y la fórmula de molécula sería pues, no, aquí está mal, ¿no? Es 2 átomos de Y por 1 de X, ¿no? Entonces la fórmula sería, aquí sería I2X, ¿no? Sería la B, ¿no? Aquí yo he puesto IX2, ¿no? Es 2 acá para completar los electrones que faltan acá, ¿no? ¿Ves? Así, jóvenes, nos equivocamos y podemos también corregirlo, ¿no? Aquí es así. X2I, I2, perdón, X, ¿no? I2X. Este sería pues la fórmula del compuesto porque según la proporción necesito 2 de Y y 1 de X, ¿no? Entonces la clave sería pues la B, ¿no? La B. La B. Bien, eso en cuanto pues a las estructuras, ¿no? La estructura siempre lo tenemos que hacer pues de esa forma, jóvenes, cuando es iónico, ¿no? Por transferencia de electrones. En cambio, el problema 5 ya es más directo, solamente cuestión teórica. Aquí vamos a combinar directamente átomos y nos piden pues qué compuesto se va a formar acá. No me piden estructura, nada, solamente indicar si es iónico o covalente. Jara me dice que la B, ¿no? Veamos. Entonces, cuando yo quiero saber si un compuesto es iónico o covalente, solamente analizo pues su composición, ¿no? De la fórmula. La fórmula que va a salir acá va a tener potasio y yodo, ¿no? Debo saber pues si son metales, no metales.
sería iónico. Si son no metales ambos, sería covalente, ¿no? Es así. Para ello, pues, utilizo la tabla periódica si no me acuerdo quiénes son metales y quiénes son no metales, ¿no? Solamente vamos a analizar entonces aquí la composición de los elementos. Y esto sería así, ¿ah? Aquí vamos a colocar, estos son los elementos 1, estos son los elementos 2, y vamos a ver el tipo de enlace que se va a producir cuando se unan. Primero, potasio es un metal alcalino. El yodo es un no metal, entonces aquí sería enlace iónico, pues, metal no metal, ¿no? El segundo compuesto, azufre es no metal, flúor también es no metal, entonces va a ser covalente porque no metal es covalente, ¿no? Tercer compuesto, aluminio, metal, oxígeno no metal, iónico. Último compuesto, rubidio es metal, si no lo sabían es metal, lo pueden verificar en tabla periódica, y nitrógeno es no metal, metal no metal iónico. Entonces, aquí la respuesta sería pues la A, ¿no? La alternativa A, si consideramos esta secuencia, ¿no? I, C, C, no, I, C, I, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? Entonces, luego se formarán tres compuestos con enlace iónico y un compuesto con enlace covalente, ¿no? Entonces sería I, C, I, clave A. Y esto, jóvenes, nuevamente está en la teoría. Hemos dicho que los enlaces iónicos se producen normalmente a partir de elementos metálicos con no metales, ¿no? Por transferencia de electrones. En cambio, el enlace covalente entre no metales por compartición de electrones. Y todo está ahí, ¿no? Todo está ahí, jóvenes. Es por eso que hay que consultar la teoría acá, ¿no? Miren. Elementos que participan en este cuadro, ¿no? Enlace iónico, metales y no metales. Enlace covalente, no metales, ¿no? Y para ello, desde luego, debo saber, pues, quiénes son metales y no metales para no cometer, pues, errores, ¿no? Por eso debo tener mi tabla periódica a la mano, ¿no? Y en sus exámenes, ¿no? También pueden hacer uso de la tabla periódica. En el examen de admisión ya no, pues, ¿no? Pero en el examen acá sí, para que se familiaricen, se acostumbren, ¿no? A ver, pues, en qué zona están los metales, qué zona están los no metales, cosa que ya van curtidos, ¿no? Al examen de admisión, ya recordando, pues, las posiciones, ¿no? Bien, problema 6. Igual aquí, jóvenes, ya están las fórmulas dadas, solamente voy a analizar quiénes son metales y no metales para saber, pues, cuántos son iónicos y cuántos son covalentes. 6 fórmulas, ¿ah? Solamente analizo a los elementos que lo constituyen. A ver, aquí hay una respuesta rápida. La A me dice Jara. Vamos a ver. Igual aquí, con el problema anterior, voy a analizar la composición, o sea, qué elementos se están combinando, ¿no? Bien, elemento 1 para el primer compuesto es litio, que es metal, flúor, que es no metal, es iónico. Segundo compuesto, que es el NO, nitrógeno es no metal, oxígeno es no metal, es covalente. Es covalente. Bien, Jara cambió a la B. Tercer compuesto, que es el CO, carbono no metal, oxígeno no metal, es covalente. Cuarto compuesto, carbono no metal, hidrógeno no metal, es covalente. Quinto compuesto, hidrógeno, azufre, hidrógeno no metal, azufre no metal, también es covalente. Y último compuesto, calcio, que es metal, oxígeno no metal, es iónico. Entonces, en este problema, si contamos las sustancias, serían 2 sustancias iónicas y 4 covalentes, ¿no? Respectivamente, ¿ah? Nos están pidiendo en ese orden, ¿no? 2 iónicos y 4 covalentes, porque también podría ser la B si no estuviese esta palabrita, ¿no? Como dice respectivamente, sería la B, ¿no? La respuesta es la B, está bien. No, en ese orden me piden, pues, los iónicos 2 y los covalentes, pues, 4, ¿no? Sería la B. Porque también podría ser la A si no existiese, pues, esta palabra respectivamente, ¿no? La B, muy bien. Muy bien. Eso también es ya cuestión teórica, jóvenes, ¿ah? Porque si hicieran las estructuras sería pues más largo, ¿no? Bien, 7. Aquí sí hay que hacer las estructuras, jóvenes, para verificar si estas representaciones que están acá son correctas, ¿no? Y lo vamos a hacer así rapidito, fíjense. Primero, el primer compuesto, sodio grupo 1A, oxígeno 6A, es así. Sodio grupo 1A, oxígeno 6A, él necesita 2, o sea, los electrones se mueven así de metal no metal,
Él necesita 2, él proporciona 1, 2 aquí, pues, ¿no? Entonces serían así. 2 iones sodio más 1 y el oxígeno menos 2 que ha recibido los 2 electrones, ¿no? Verifica, correcto. Segundo compuesto. Potasio grupo 1A, nitrógeno 5A. Potasio un solo puntito, nitrógeno 5 puntos, ¿no? Los electrones se mueven así, metal, no metal. Él necesita 3 para completar los 8. Él solamente le proporciona 1 aquí por 3, ¿no? Para que vayan justo 3 electrones de esos espacios, ¿no? Y tendríamos así, 3 potasios más 1 y un solo nitrógeno menos 3 porque ha recibido los 3 electrones. Verificamos, también comprueba, es verdadero. Y el último compuesto tiene esta forma, lo vemos acá. Calcio grupo 2A y flúor 7A. Calcio 2 puntos, flúor 7 puntos, los electrones se mueven así. Él va a ceder 2, pero él solamente puede recibir 1, entonces voy a utilizar 2 de él para que se reciban los 2, ¿no? Entonces tendríamos un calcio más 2 y 2 flúor, cada uno menos 1, porque cada uno gana un electrón, ¿no? Y comprueba también pues la eh, estructura. Quiere decir que las 3 serían pues correctas, ¿no? Las 3 serían correctas. Acá lo podemos verificar. Calcio más 2, 2 flúor menos 1, ¿no? Las 3 afirmaciones serían correctas. Muy bien, la clave es la D. La clave es la D. Muy bien. Entonces, no olvidarse, jóvenes, cuando hagan el dibujo, la estructura, hay que balancear, ¿ah? Para que la cantidad de electrones perdidos sean iguales a la cantidad de electrones pues ganados, ¿no? Hay que balancear. Bien, ejercicio 8. Aquí también, jóvenes, hay que hacer pues el desarrollo, ¿no? Primero hay que verificar si es iónico o covalente también, haciendo las configuraciones, ¿ah? Y luego la fórmula. El elemento X tiene número atómico 12, el elemento Y tiene número atómico 9. Vamos a hacer esas configuraciones. La clave es la B, me dice Jara. Vamos a verificarlo. Primero X, ¿no? Número atómico 12 termina en S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Entonces el grupo 2A es un metal, ¿ah? Es un metal alcalino terre, ¿no? Está a la izquierda, metal. El elemento I tiene 9Z, sería 1S2, 2S2, 2P5. Esta es su capa de valencia, último nivel. El grupo 7A, que son 7 electrones, es un no metal halógeno. Este está a la derecha, ¿no? No metal. Entonces, metal, no metal, enlace iónico. Como este es el metal y este es el no metal, los electrones se van a mover de X a Y. Y sería así, ¿ah? X, grupo 2A, 2 puntos. Y grupo 7A, 7 puntos, ¿no? Entonces, él va a transferir 2 electrones, pero él solamente puede recibir 1, ¿no? Entonces, balanceo acá por 2, para que se puedan recibir los 2, ¿ah? Porque él siempre va a perder todo. Si pierde 1, jóvenes, no es estable, ¿ah? Porque le faltaría 7 para el octeto. Él debe perderlo todo, ¿no? Para que en su anterior nivel ya tenga 8. Entonces, quedaría así. X más 2, porque ha perdido 2. Y cada I que ha recibido 1, se carga menos 1, pero hay 2 I. Noten la suma de cargas, A más 2 y menos 2 siempre da 0. Entonces se necesita un átomo de X por cada 2 de Y, ¿no? Entonces la fórmula que corresponde a esto es X y 2, ¿no? X y 2, aquí he puesto 3. ¿Por qué he puesto 3? ¿Por qué puse 3? Ah, aquí sí está corregido, ¿no? X, Y2, la clave es la B, ¿no? Solo que aquí se me pasó. Bien, vamos a corregirlo entonces. Se requiere un átomo de X por cada 2 átomos de Y, ¿no? Según la proporción para que se cumpla pues el octeto. Por eso la clave es la B, ¿no? 2 de Y 1 de X, ¿no? Recuerden, muchachos, que esto es la estructura. Aquí se ven los cationes y aniones. Aquí no, esto solamente son las fórmulas, ¿no? Ahí solamente se ve la cantidad de átomos que hay de cada uno, pero no se ve después el enlace iónico. Aquí se ve el enlace de los iones y el enlace, ¿no? La atracción entre ellos, la atracción electrostática. Bien, problema 9. También enlace iónico. Aquí prácticamente casi todos se han puesto de enlace iónico. Significa que la siguiente práctica va a ir a estructuras pues, de enlaces covalentes. Enlace sigma, pi y todo lo demás. Y nosotros ya lo hemos hecho, pero igual lo vamos a reforzar con más ejemplos, ¿no? Antes de los problemas. Bien, tenemos un elemento A que está en el grupo 5A. 5A son no metales, ¿ah?
con un elemento B del grupo 2A, que es metal, ¿no? Estos son los nitrogenoides, estos son pues los alcalinos térreos, metales, ¿no? Ellos terminan en P, ellos terminan en S, S2, ¿no? Estos terminan en P3, se suma con S2, da 5, ¿no? Entonces, conociendo eso ya podemos saber pues el mecanismo, ¿no? Bien, B, voy a empezar por B, ¿no? Porque está en el grupo 2A, es un metal alcalino térreo. A está en el grupo 5A, es un no metal nitrogenoide, ¿eh? 5A. Entonces, como ya sé que es metal, no metal, hay transferencia de electrones, siempre del elemento metálico, que sería B, hacia el no metálico, que es A. Entonces, empezamos por el metal. Como está en el grupo 2A, dos puntitos, ahí está. Al átomo A está en el grupo 5A, 5 puntos, ¿no? Entonces, así la transferencia. Ahora hacemos el balance, ¿ah? Él va a transferir 2, pero él debe recibir, pues, 3, ¿no? Entonces, ponemos un 3 acá para que sean 6 electrones perdidos y un 2 acá para que sean 6 electrones los que se van a recibir, ¿no? 6 electrones que se van a recibir. Bien, me confirman Crispín y Jara que es la D. Vamos a verificarlo, ¿no? 6, aquí 6 electrones, aquí 6 electrones ganados, ¿no? Entonces, el compuesto iónico sería así. Habría 3 cationes más 2, porque esto está perdiendo 2, y 2 aniones menos 3, porque cada A está ganando 3 electrones, es menos 3, ¿no? La suma de cargas más 6 menos 6, 0, ¿no? Es 0. Significa pues que en la fórmula debe haber 3 átomos de B y 2 átomos de A. 3 átomos de B y 2 átomos de A. Entonces sería pues la D, ¿no? La alternativa D. 3 átomos de B, 2 átomos de A, ¿no? Esta sería la fórmula. La clave sería la D. Muy bien. Aquí más rápido, jóvenes, porque ya al decirme los grupos, ya me están dando los puntitos, ¿no? ¿Cuántos puntos voy a colocar? Solo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si esto fuese, por ejemplo, 5A y esto fuese 7A, serían ambos no metales. Y ya no generaría la transferencia, porque cuando son no metales habría enlace covalente. Tendría que hallarlo, pues, de otra manera, ¿no? Pero aquí no se ha puesto ningún problema, pues, de ese tipo. Se supone que para la siguiente. Bien, la 10. Respecto a los compuestos iónicos, una de esas propiedades no lo cumple, los compuestos iónicos. A ver, ¿cuál sería? Ahí nuevamente hay que consultar pues el cuadro de propiedades de los compuestos iónicos y la que no va a cumplir pues es la D, ¿no? Porque los compuestos iónicos son solubles en agua, son malos conductores de la electricidad, no conducen a menos que estén disueltos en agua o derretidos, ¿no? Son duros, rayan superficies, muchos son frágiles porque se vuelven polvo y presentan baja temperatura de fusión. Esto es falso. Su temperatura de fusión son altas, o sea, se derriten a altas temperaturas. Por eso, muchachos, al igual que en el tema de tabla periódica, cuando quieran recordar propiedades, no usen solo la memoria, no visualicen, imagínense a un compuesto iónico. A ver, imagínense a la sal, cloruro de sodio, y háganse la pregunta. ¿Estas sales se disuelven en agua? Sí, pues, sí, ¿no? ¿Son malos conductores de electricidad? Obviamente que sí, como es un sólido, no es un metal, o sea, no conduce, ¿no? ¿Son duros y frágiles? Sí, porque con eso yo puedo agarrar un trocito de sal y puedo rayar el vidrio, ¿ah? Puedo rayar el vidrio. Y también pues son frágiles porque de repente esa sal le pongo en mi salero, pero no sale por el huequito, pero si lo golpeo, ¿no? Se vuelve polvo, ¿no? Son frágiles. Y si lo pongo en mi cocina no se derrite, pues. No presenta baja temperatura de fusión, presenta alta temperatura de fusión, ¿no? Hay que visualizar. La respuesta es la D, en efecto, ¿no? En efecto. Bien, y esos jóvenes, está acá, miren, ¿ah? Propiedades de los estancias covalentes iónicos, lo he trasladado, miren, así, por las maravillas, pues, de los medios digitales, acá está, ¿no? Acá está el cuadro que hemos dado de resumen. Enlace iónico, o sea, aquí me debo fijar, ¿no? De todas estas características. Fuerza electrostática, transferencia de electrones, metales no metales, cationes, unidad cristalina. Son compuestos iónicos sólidos cristalinos de puntos de fusión altos, pero aquí dice bajo, ¿no? Aquí dice bajo. Son solubles en agua, acá está, verdadero. Malos conductores eléctricos, ¿sí? ¿No? Son duros y frágiles, dice acá, ¿no? Duros y frágiles. Prácticamente han transcrito estas propiedades que yo he colocado pues en el resumen, lo han transcrito
en el problema, ¿no? Y el que no cumple, pues es la D. La clave es la D. Bien, eso sería todo respecto entonces, jóvenes, a esta clase. Igual, muchachos, siempre química es teórico, jóvenes, ¿ah? Y por eso no se vayan a molestar o lo vayan a dejar de lado, porque la mayoría pues siempre hace eso, ¿no? Oh, ¿quién va a estudiar química? No, química es difícil, oh, química es aburrido, ¿no? Aburrido puede ser, muchachos, ¿no? Pero que eso de aburrido lo confundan con difícil, no, pues, no lo es, ¿no? Y ustedes siempre deben resolver los problemas con herramientas, pues, teóricas, ¿no? Esos resúmenes que van a hacer, ténganlos pues en sus cuadernos y siempre resuelvan con su cuaderno al costado, ¿no? A veces están pues en su escritorio, están resolviendo, están haciendo su tarea y ni siquiera tienen el cuaderno pues del curso, ¿no? Ni siquiera tienen el libro en la mano, tienen otras cosas, hay que tener pues a la mano, ¿no? Y en los exámenes igualito, ¿no? Por ejemplo, si un problema de un simulacro, ¿no? Me viene pues una pregunta sobre propiedades del enlace iónico y yo no me acuerdo, no voy a adivinar, pues jóvenes. Adivinando no vamos a lograr nada, ¿no? Saco mi resumen y comparo, ¿no? Comparo, ya, es la D. Y eso no es hacer trampa, jóvenes, por si acaso, ¿ah? Porque al leer esa información se les va a quedar en la mente, ¿no? Se les va a quedar en la mente y por ser pues frecuente se les va a quedar. Ya en el examen de admisión no se sabe si va a ser presencial o virtual. Ya no van a necesitar tu cuaderno porque ya va a estar pues en la mente. Igual la tabla periódica, ustedes lo miran constantemente, constantemente van a saber en qué lugares van a estar pues los elementos, ¿no? Pero si no, lo tienen de adorno en su casa, lo tienen ahí pues en su librero, ahí está la tabla periódica, ni siquiera pues lo han tocado pues algunos, ¿no? Que lo tienen, no lo van a recordar, ¿no?